Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal, señor Chan? Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, felicidades, che. Gracias, Federico. Buen día con la familia, ¿eh? Gracias. Trabajando y con salud, que es lo más importante. Por supuesto, no hay nada mejor que eso. Sí, señor. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día, Bruno. Muchas felicidades. Que pases muy bien este día. Gracias. Muy bien. Muy amable, Fabio. Gracias a todos. Muchísimas gracias a los... Ya que ayer vos hablabas del Zocalero, mira, ya el Zócalo te pusieron... A ver, ¿qué dice? No, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias. 4-5. 4-5, sí. 45 pirulos, hermano. Mejor momento futbolístico, diría alguien. Qué gusto da verlo a Cerro Porteño. A mí, la verdad, me gusta mucho Cerro. Es el equipo que más me gusta y no está en la punta. Es una sensación para mí agridulce. Porque a mí me gustaría que el equipo que mejor juega o el que más llena la vista sea premiado, ¿verdad? Y esté, no sé, Yo creo que ayer... peleando un poco más, no sé, porque son 6 puntos, Libertad no baja, La Guardia tampoco, muy meritorio la Libertad con esto. Es una cuestión de paladar futbolístico. Vamos a aclarar las cosas porque si no se nos tira encima la gente de Libertad, o sea, en este caso a título personal, ¿verdad? Pero Cerro juega una maravilla. A mí ayer me volvió a... Yo que ya lo dije fechas anteriores, no estoy hablando de la Copa Libertadores América, estoy hablando exclusivamente del torneo local y también de pasajes de la Copa Libertadores, por ejemplo, contra Palmeiras. Jugando de visitante, jugó muy bien. El partido con Curicó allá, Sí. cuando recién arrancaba todo esto, con Barcelona el primer tiempo acá, no fue espectacular, pero tuvo una autoridad para manejar el partido. No le dejó tocar. Y ayer cumplió con el tema que lo reconoció el mismo Saba de no recibir más goles, ¿verdad? Porque... a todos nos gustó Cerro, decíamos que a nivel espectáculo es el mejor equipo que puede ver porque propone, pero también recibe. Ayer sufrió al principio, contrapartida de otros partidos, después ganó y busca la excelencia en la jugada, ¿no? Sí. O sea, busca jugadas efectivas, pero también lindas, en velocidad, de lo que uno quiere ver. El primer gol es un golazo, el segundo gol, el centro de Pachi de zurda y como Churín... donde pone la pelota Churín es también forma parte de un golazo. Entonces se da algo que por ahí no se daba antes, que Aquino y Carrizo, porque uno antes siempre decía que Aquino y Carrizo se neutralizaban mutuamente, casi que buscaban la misma pelota, y Aquino, porque más encarador, le sacaba la pelota a Carrizo y Carrizo quedaba relegado a un papel secundario en la época de Arce. No, ahora los dos puntas como juegan. Bobadilla, que hizo olvidar, por más que Viera cuando vuelva a seguir siendo titular, creo, Bobadilla hizo olvidar a Viera, un chico que antes tenía una falta de continuidad importante también, por decisión propia, ¿verdad? Porque se iba de los partidos, era lagunero. Entonces este Cerro sí está al nivel de el Cerro de Arce en un momento. ¿Se acuerdan cuando también tenía una propuesta futbolística que gustaba, ganaba con autoridad? Me parece que son esos equipos que además de ganar proponen un fútbol que uno a veces lo suele ver a nivel internacional y ahora lo estamos viendo acá. Sí, porque tenemos que hablar de que para mí Cerro se superó desde el punto de vista, yo le decía a Ariel en peligro de gol, Cerro ganó y ya no tuvo pero, ese pero era el famoso, los últimos, ponele 20 minutos finales. Después de la hora. Claro, la tensión de si llega o no llega a empatarle al rival. Sin embargo, esta vez sí tuvo la seguridad defensiva y sobre todo es un equipo que sabe adaptarse a las circunstancias de un partido, porque ayer parecía que Guaraní lo apretaba, pero nunca le llegaron en eso. Es cierto, eran pocos minutos, pero no le llegaban pelotas ni a Barceló y a Federico Santander, y entonces Cerro en una contra letal donde Guaraní supuestamente se quiso resguardar, porque esa es la zona donde quiso poner a Vargas de lateral, a Raúl Cáceres de volante por derecha para cubrir mejor esa zona izquierda que Cerro trabaja muy bien, pero sin embargo de contra Cerro hizo la transición espectacular para el primer gol. Se entusiasmó, fíjate que el que pierde la pelota y donde pierde la pelota es Vargas en 3/4 en zona central, para entender un poco lo que ocurrió en ese momento. Yo creo que, a ver, después vamos a entrar en lo que ha sido el partido, pero lo que planteaba Bruno, todos quedamos con la mitad de la estética y la otra mitad
la que no luce es la que muchas veces también te hace ganar campeonatos. Porque si ayer se da esta particularidad que los dos ganaron bien y los dos mantuvieron la valla invicta. En Libertad no es noticia eso. En Cerro sí era noticia. Después de aquel partido de puerta cerrada contra Tacuarí, a Cerro siempre le hacían goles. A Meliano, Triniense, el propio Palmeiras que le da vuelta en la Libertadores. Entonces el pero que había en Cerro era la parte defensiva. Y Saba no es terco, no es caprichoso. Porque él ayer en conferencia dijo, termina metiendo un cambio defensivo, lo mete a Brock sin sacar a uno de los dos centrales y termina jugando con una línea de 3 y él dice, la idea era la defensa y yo sé que a veces los muchachos quieren el siguiente gol y hay que protegerse. En una conferencia anterior le había marcado fantasmas. ¿Por qué no está más cerca de la punta? Saquemos el periodo Arce-Gavilán donde había perdido inclusive puntos. Este duelo de ayer es la vuelta del partido que dirigió Diego Gavilán, que fue empate. Los partidos de Saba contra Luqueño y contra Resistencia, si querés, aunque allí me parece que hay un componente emotivo y la roja de Miguel Martínez, el clásico, o sea, Saba mismo sabe que él perdió puntos vitales de encuentros que lo tenía controlado. Ayer termina siendo un partido perfecto desde que no hubo suspenso. Contra Ameliano que hicieron ustedes y contra Trinidense que lo hicimos nosotros, ¿qué dijimos? Cerro es un equipo que en la primera hora de juego te invita a que el relator le pregunte al comentarista, ¿ya está liquidado este partido, Fabio? ¿Ya está liquidado, Fede? ¿Ya está liquidado, Dani? Y Cerro era el que se encargaba de que en el minuto 90 el hincha vea cuánto iban a agregar y pedir hora. Ayer termina siendo el partido perfecto porque los últimos 20-25 minutos era para que contáramos cómo se viene este fin de semana, qué va a hacer cada uno el día de las elecciones. Entonces, esa parte ya no es emotiva. ¿Qué decíamos del Cerro de Saba? Que un equipo que te garantiza espectáculo, para bien y para mal. Ese 3-3 contra Luqueño, el 1-1 contra Resistencia, el 2-2 en el Clásico. El último con Ameliano fue, ¿no? Cuando Triniense, Bruno nos preguntó 3-2, Triniense. 3-0, no digo, está liquidado, sí, dijimos. ¿Y cómo Y terminó? después Lucas Barrio metió el 2 Y la misma cosa pasó y sufrió con, ahí, casi le empataron 3-3. con Ameliano, Y ellos hicieron el Ameliano. donde habíamos destacado en el relato uno de los goles que realmente tuvo una Claro, el otro altísima- Trinidense. Claro, porque El otro Trinidense era Ameliano. 3-2 y Una- fue así en es. un lapso de 4 días. Por Sí. eso, o sea, lo que preguntaba Bruno, ¿por qué Cerro no está más cerca de Libertad? Porque Cerro no supo hacer lo de ayer en varios partidos. De Saba, Pero el que mejor juega es Cerro Porteño. Para A mí mí el que Libertad es más me completo. gusta- Libertad es más completo. Para mí más Libertad- equilibrado. no, más equilibrado. sí, Cerro sí, luce pero- más mitad de cancha para arriba. La estética es mejor trabajada. Pero Libertad tiene más equilibrio, probablemente tiene que ver porque Libertad tiene también otros jugadores de otras características. A ver, lo tenés por ejemplo en el medio Álvaro Campuzano, que tiene esa característica de quitador de presencia a la mitad. Cerro, fuera de Piris Mota, no tiene un volante así que tenga la característica para el trabajo de recuperación, que imponga presencia, porque Piris está jugando ahora atrás. Y lo está haciendo muy bien, Y está jugando bien. Y además, Libertad normalmente recurre a jugadores de oficio en la defensa, empezando por Piris, que es más marcador inclusive que lateral, ¿verdad? Y casi siempre recurre a la dupla Viera-Barosa, que son zagueros centrales. En tanto, Saba tiene que estar remendando permanentemente su sistema defensivo e inclusive improvisando. Pero si No, vamos- que es más completo, estamos de acuerdo. Ahora, el que me gusta Es más más mirar, estético. si vos me decís, pero yo voy a lo siguiente, vamos a habilitar por WhatsApp 0972-730-730. Yo si vos me decís, Bruno, vamos a la cancha y vos tenés que pagar la entrada. Ahí yo te quiero ver. Cuando te toco tu bolsillo, como se suele decir. ¿Vas a pagar para verle a Libertad o vas a pagar para ver un partido de Cerro Porteño? Sé sincero, por favor. Y argumentamos. Da gusto ver a un equipo de espectáculo. Y bueno, ¿Quién no quiere ver? Yo lo que veo de diferencia es que uno asocia mejor el juego ese de Cerro Porteño. Y Libertad depende más de sus figuras individuales desde el punto de vista de que la velocidad de Tito Villalba marca la diferencia. La capacidad de goleo de Tacuara Cardoso marca la diferencia y Lorenzo Melgarejo. Pero Cerro construyendo juego inspirado es mucho más, tiene más peso, más volumen.
¿Qué Libertad? Libertad no depende de muchos toques en la media cancha. Le gusta tener la pelota a Garnero. A mí me pero gusta una vez que el buen cruza la media fútbol. cancha es más punzante Y si tiene que Libertad. levantar, levanta, busca Tacuara, busca Claro, Roque. es más Ayer, punzante. por ejemplo, metió como 10 pelotas al área para Tito Villalba, que es una de las armas por los costados y que te gana con velocidad y se fue. Y Cerro es busca el... ¿Sabes el de toque. quién nos olvidamos, por ejemplo, por culpa de Tito Villalba, en el buen sentido de la palabra? Nos olvidamos del demonio Vareiro. Porque cómo gana la pelota ayer, por potencia, por rapidez, por viveza, y termina definiendo. Pero si vos me decís, estéticamente, y el fútbol bonito, el bien jugado, a mí me gusta Cerro. No sé cómo claro, porque- a ver, porque Libertad pues es puntero, tiene los méritos, nadie está diciendo eso. Yo no le quito mérito Claro, a Libertad, pero pero, no- si yo voy a pagar una entrada, insisto, yo me voy a ver a Cerro Porteño. Pero Bruno, mano. a ver, que Cerro por eso, yo creo que Cerro es más estético. No es que Libertad no lo sea. Pero, a ver, voy a comparar nomás. Claro que para el tema de llenarte los ojos, ¿quiénes son los extremos? Porque juegan sistemas diferentes. Claro. Pero entre Tito Villalba y Lorenzo Melgarejo, vos sabés cuál es el fuerte de ellos. Y decís Pachi Carrizo y Claudio Aquino. ¿Se entiende? O sea, ahí Claro. ya tenés un poco la radiografía de cómo juega cada equipo. Libertad tiene a un Tacuara, pero que no te va a hacer los movimientos de Robert Morales ni siquiera de Churín, pero tiene un fuego que no tiene la dupla ofensiva de Cerro. Claro, o sea, vos hoy miras y Cerro y Libertad tienen prácticamente la misma cantidad de goles marcados. ¿Dónde se rompe eso? En la defensa. Y las defensas no son pro espectáculo. Nadie aplaude, salvo una barrida. Por eso, el partido de ayer de Cerro, de los 90, un tercio fue aburrido. Pero esa es una virtud que el propio Saba reconoció. O sea, cuando te dicen ningún técnico quiere un 5-4, es porque esos 4 les duele. Como vos decís, en el tema del espectáculo, hasta las falencias de Cerro hacían que sus partidos sean más emotivos, más atractivos, pero en lo que es una campaña, al decir completo, pero yo creo que Libertad también tiene su estética. Por eso No, es el problema luce de jugadores como Cerro- Enzo González, Lescano y compañía. El problema de Cerro es algo que ya lo venimos apuntando hace mucho tiempo y que es para mí una cuestión de falta de gestión del no haber traído a los zagueros centrales en tiempo y forma. ¿Verdad? Se lo trajo a Oro, pero Oro hasta ahora ha demostrado que no está en el nivel. Ayer entró y volvió a tener problemas, Brock. ¿Verdad? Y yo no sé si él lo que necesita es jugar continuamente, pero eso no va a poder ser, porque Pírida Mota, sin ser supuesto, juega bien. Este chico, Pedro Álvarez. Pedro Álvarez ayer jugó muy bien. Pedro Ayer Álvarez ganó tiene unos puntos, estatura, la verdad, va ganando sí. presencia, va ganando consistencia, confianza. Pero Porque vos, le Berico, tocó, vos, le tocó. vos por quién vas a pagar No, entrada? no, yo hace rato ya dije en la cancha de Cerro, un día que Cerro, no sé si hasta empató, un resultado que no combino mucho, ganó apenas, dije que el sábado, el Cerro de sábado es fútbol espectáculo. Es un fútbol que arranca con esa concepción, ¿verdad? Hay tacos productivos, por ejemplo, ayer un taco que fue habilitante de una jugada que después no termina en gol, que no es el famoso firulete. Como ustedes estaban diciendo, Libertad es mucho más explosivo. Le tira la pelota adelante a Melgarejo, te pica. Se la le tira la arreglan pelota también. adelante a Tito, te pica. Gómez es un todoterreno que juega muy bien. Va a doler la comparación. ¿Verdad? Pero Cerro busca el tema de... Se busca mucho Carrizo, Aquino, cosa que repito, acá estamos viendo, por ejemplo. Antes esto no acontecía. Baez sabe cuándo pasar al lateral. Ayer jugó Enzo Jiménez de lateral. Este gol es un golazo. A donde ubica la pelota, por ejemplo, Churín. Y juegan, ¿viste? Cuando va a gritar el tercer gol con ganas. Juegan Hay mucha pasión. Exactamente. Es la pasión que tienen los Mirá cómo jugadores. festejan. Juegan a nivel grupal, o sea, disfrutan de lo que están haciendo adentro de la cancha. Otra diferencia también Sí. que pasa porque... Y no es que todo lo de antes fue malo, pero eso Claro. antes no se veía. No, al sí. menos en la parte final. El Cerro de Chiqui tuvo No, muchas facetas era muy buenas también. uno andaba ¿verdad? por un lado, el otro Sí. andaba por otro lado. Ahora se ve un espíritu grupal muy importante y que, repito, disfruta lo que están haciendo. Fíjate, esta es una jugada que perdía Cerro, le decimos a la gente de la TV, y Robert intenta la chilena. Una jugada que termina mal Cerro, porque terminó mal varias jugadas en el segundo tiempo. No es lo mismo Fernando Fernández y Toño que Carrizo, Aquino y Churín, ¿verdad? Eso se ve también. Le preguntaban al técnico también por qué no amplió la diferencia. Pero Cerro que encontró un guaraní entusiasta,
rápido, que fue al frente, Guaraní fue al frente y parecía que le iba a hacer partido. En 2 jugadas desactivó y lo dejó a Guaraní, pero... Y eso que era el escolta de Cerro, el que estaba detrás de Cerro, a un par de puntos. Dentro de ese espectáculo que brinda Cerro, hay que decir que prácticamente sueltan 9 jugadores para sus avances, para el trabajo de función ofensiva. Y ahí también hay una diferencia, que suelta muy bien los laterales que se vuelven protagonistas del juego. En Libertad no hace falta que ocurra eso continuamente para ser protagonista. ¿Saben por qué? Porque Federico ya lo dijo, estamos diciendo todo, que Libertad tiene contundencia, tiene jugadores picantes que duelen en los extremos, Tito Villalba hace las arreglas, Lorenzo Melgarejo. Entonces, es como que Libertad no hace falta que manden los laterales constantemente para abrir la cancha. Cerro hay es... mucha triangulación, claro, ¿verdad? y Cerro es más colectivo, es pasar en laterales, es entender el juego. Todos están involucrados en la tarea ofensiva cuando tienen la pelota. Libertad también, pero Libertad es más punzante, en ese sentido sí, no brinda tanto espectáculo, pero cuando tiene que hacer los goles te daña, te lastima y punto. No van a decir quiénes, no van a decir, y después cómo salieron hace un mes. Sí. ¿Verdad? Habrá que ver titular contra titular. El dato partido en Tuyucuadio del 5 a 0. El dato estadístico a veces es una muestra de cuántos goles recibió un equipo y cuántos el otro y cuántos marcaron. Sí. Porque eso te marca una tendencia en cuanto a la vulnerabilidad en el arco propio y la contundencia en el arco ajeno. Pero acá dice Cerro juega más lindo, Libertad defiende mejor, dice. Y yo quería hacer una comparación, va a sonar un poco dolorosa, ¿verdad? Pero Federico decía, hacen tacos productivos. Olimpia, por ejemplo, lo vimos contra Tacuarí. Tucu Salazar gira y quiere hacer un taco en un momento. La tira afuera. La tira afuera, ¿verdad? Adelante de Aguirre. Yo dije, adelante de Aguirre y de los mellizos Barros. Yo pongo adelante de toda la gente de fútbol. Adelante de vos no viste lo que la mueca que hubo ahí. Sí. Se miraban los mellizos. Él rechaza una pelota que era de él para que se vaya hacia adentro con la pelota. Él la rechaza taco y le da un lateral. En su momento, en su buen momento, el Olimpia campeón de Cáceres, también cuando estaba en su momento dulce, a Derli le salía, le fluía jugar así del grupo de taco. Cuando andaba bien, también cuando la energía y cuando el equipo estaba caminando por un... Pero Derli hay uno solo, mira que es un jugadorazo. Sí. Para mí el año pasado fue el mejor jugador del torneo. ¿Sí? Igual, o sea, con son él, momentos, está lesionado. Con él antes de Libertad ya se veía un bajón. Pero a lo que marcaba. Pero ustedes no le ensalzan a Cerro. Yo estoy esperando que ustedes me digan, sí, ya me vamos a apoyar en buen fútbol. El fútbol bonito. Ya he dicho. Y aparte lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Lo que Ariel, por ejemplo, a lo que Ariel. Lo ayer fue un corolario de la idea que tuvimos ya en el segundo partido de Cerro, que no recuerdo cuál fue. Primero fue contra Guaireña, ¿verdad? A nivel local. Sí. En Guairá, que ganó. Fue en Chile. Pero el segundo a nivel local. Ahí dijimos, no, este Cerro sí. Yo esperaba aguanta, que le tiren flores a Cerro, que a la pucha, que a la... Por lo visto que los periodistas deportivos se quieren quejar nomás y métale palo y crítica y todo eso. Es que estamos ya está, yo no digo más nada. Felicidades, Cerro, el mejor equipo del fútbol paraguayo en estos momentos se llama Cerro Porteño por el fútbol que el show, eso es lo que le gusta a la gente. Fútbol bonito, ir a la cancha, hace cuánto que nos decimos, vamos a ver a tal equipo. No, efecto cumpleaños, ¿qué cumpleaños, amigo? No necesitas, te van a felicitar por tu día, pero ¿sabes qué? ¿Cómo va a decir mejor por una fecha? Porque acá viene jugando bien Cerro, brinda espectáculo y vamos a aplaudir al que brindando espectáculo y parte de ese espectáculo era su talón de Aquiles. Acá, por ejemplo, Ariel pregunta el tema de los datos. Cerro, después de esta fecha 14, junto a otros equipos que pelean el descenso, es el cuarto equipo más goleado. O sea, esa es una realidad. Por eso ayer a Libertad Cerro hizo solamente el mejor... 7 goles le convirtieron. ¿Y cuánto le hicieron a Cerro? Y no sé, 19 y algo. Ahí está. No sé, bueno, pero porque entonces, desde el espectáculo, vos querés que también que haya falencia. Bueno, pero vos pues mirá lo negativo. Vamos a enfocarnos. Si de ahora en más Cerro va a cerrar partidos. El fútbol es bonito, que es lo que hace que la gente vaya a las canchas, que mire la televisión, que escuche la radio, que siga los programas deportivos. O si no, pues que a mí, por ejemplo, no sé, no me sale campeón de equipo y vos no sabés si... ¿Qué partido fue más? Me está queriendo obligar a decir algo que no quiero. ¿Qué partido fue más emotivo? ¿Cerro Trinidense o Cerro Guaraní?
Cerro Triniense. ¿Por qué? Porque descontó. No, yo pero de los los intereses dos, de Cerro los yo dos, no quiero. No. El 2-0 de Cerro. Sí. Ya era para decir, señores, aplaudamos. Yo no sé cómo va a terminar el Y partido. Cerro No Triniense importa si le también fue empata. así. Creo que lo dije yo en un momento en el relato ayer. No es que estoy diciendo ahora. Es que ese Cerro siempre fue contra Emiliano. Si acá en el 2-0, vos tuviste tu fecha FIFA, acá lo ya gritó y hasta Digamos. el día siguiente dijo una grosería. No, yo entiendo ese efecto que le genera al relator, el juego bonito, todo lo que quieras, pero ahora lo hacía espectáculo, también su falencia. Ayer no tuvo esa falencia. Por eso. Porque Cerro, O sea, el rumbo a seguir es ese. Cerro venía así, Dani. Cerro venía de bailar a los rivales arriba con esa orquesta, ese juego, un hambre espectacular. Pero que después los hinchas pedían hora. Ojalá, eso no Fabio, decimos. vos acompañame a vos, Fabio. Vos sos buen crítico, o sea, vos no solés decir buen fútbol, que esto, que... Y está bien. Bueno, mira, ojalá que Cerro pueda alcanzar la libertad para que tengamos una definición de campeonato espectacular, hermano querido. Pero- en la penúltima fecha, ahí que se resuelva, pero que lleguen empatados. Eso pero- no depende de Cerro. ¿Eh? O sea, en otras palabras, después decía, ¿por qué la gente? Vos lo que esperás es que Libertad se frene. Y en eso Cerro no tiene No, nada yo que no ver. sé qué... No, el propio Saba ya reconoció. Fue un bajón que Libertad no haya perdido puntos. Porque, o sea, hasta en eso, yo me acuerdo en la primera conferencia, Aparte, el primer gol, particularmente. mérito de Villalba todo, pero también el Sí, hombre no, luqueño, regaló. hermano. Le regaló Aguilar. Por poco Aguilar. no se quedó esperando. Bueno, el hincha de Guaraní todavía está caliente por lo que hizo Vargas. No, espera, lo que te quiero decir, Bruno, es que es muy sincero, y aquella vez le había dicho en la primera conferencia, es muy honesto intelectualmente y no vende humo, Saba. Contra Resistencia, él dice, el primer tiempo merecimos perder y nos fuimos ganando 1-0. O sea, pero ¿a qué voy? Ayer Saba fue, ¿qué te dicen los del cassette? No, ni sabía que estaban jugando los otros. No, Claudio Aquino en el post partido y Saba también en la conferencia dijo... O sea, que queríamos que Libertad pierda unos puntos. ¿Por qué? Porque ya no depende de Cerro. O sea, en estos momentos Cerro no depende de sí. Debe perder puntos. Y en eso no tiene nada que ver el fútbol espectáculo de Cerro. Necesitan que en algún momento patine, se frene. Y capaz en el Victor dijeron, miran, van a Luque, es un recinto complicado, y a los 3 minutos ya está ganando Libertad. Igual Martín Silva atajó un par de pero cosas. todo lo que vinimos acá, me acuerdo del último partido porque a ellos le tocó Cerro a Meliano. Dijimos la pucha, el primer tiempo, pues yo me acuerdo, lo mismo dijimos con Trinidense, Sí. con Tacuarí. Los primeros tiempos de Cerro son fabulosos. Y vas a decir, te va a decir, cualquier técnico te va a decir, es imposible sostener ese ritmo. Ahora pasar a la otra cara ya es lo que por ahí se le puede cuestionar, pero estaba mirando recién el primer gol de Libertad y parece a propósito, porque mientras la de Cerro es la orquesta en el primer gol, Libertad le pega en la espalda a Tacuara, le pega en la espalda a Tacuara la pelota cuando él quiere picar, y después viene el error de Aguilar, ¿verdad? Es todo lo contrario por ahí a lo que fue a ver, vamos a ver enseguida. Bueno, ya estaba 1-0 porque quería nomás que la gente vea un poquito cómo se da el primer gol Ahí de Libertad, que son dos cosas casuales. Mirá que la a Cerro- espalda y el error. Ahí está. Fíjate, A Tacuara Cerro quiere le picar hacen- y le pega la a Cerro espalda. le hacen partido, Ahí se la lleva hermano. el Tito. Nadie le regala nada a Cerro. Y ahí A ya- muerte, Guaraní ayer fue mejor en el tramo primer inicial tiempo. del partido. Los primeros 15 minutos, Los sí. primeros 15 minutos le pudo haber marcado si no fuera por Yankee. Pero Libertad, ustedes ¿quién le hizo olvidan. el partido a Meliano? Le hizo a Libertad. Tiene un ¿verdad? arquerazo Cerro como Yankee. General Caballero. Sobre la hora Iván Ramírez hace el gol. 0-0 iba a ese partido. No, y a Meliano no era que le iba ganando y después le da vuelta a Libertad y le gana. Sí, en cancha Olimpia. Claro, cancha Pero- Olimpia. no, También claro, a Libertad también le hace hizo un partido. buen primer tiempo también. Y Olimpia le ganó. A Libertad. Pero, Y este luqueño le había Acá- sacado a empate Sí. en la primera rueda. Acá para no ser injusto, Libertad le había ganado 5-0 a Cerro, ¿verdad? Claro. Claro. No, Primer Y tiempo. ese partido le bailó Libertad a Cerro. Claro. Se le pegó un baile. Es que ahí apareció lo que dijimos en cuanto a diferencia. Cerro le sufrió la contundencia a Libertad, porque el primer error de Pica, ¿recordás? Claro. Diego Gómez Intentó salir, le pasó por debajo la pelota. y ahí está Y- un equipo que acelera y el gol. Beto Espinola Chao. tuvo una pifiada monumental. Para que terrible. Tacuara haga un gol. Y que después lo pulsa, ¿no? Todo mal. Ese partido de Cerro fue todo mal. Y bueno, entonces veo Libertad demasiado suerte, tienen, le regalan gol y compañía, no sé.
No, como que No. No, y digo, porque lo de Luqueño ayer, No, espera. te estoy el diciendo- primer gol con el agregado, está bien, mérito de Tito Villalba. Pero ustedes hablan de errores, siempre están hablando de errores del rival, ¿verdad? Errores no forzados. Yo creo que los otros grandes también tienen esos errores, pero no tienen el fuego, no tienen la contundencia de Libertad. ¿Qué producto de estos errores se les facilitan los partidos a Libertad? Sí, desde el punto de vista de que abre el marcador rápidamente y ya es un equipo que juega de otra manera. Pero Fabio, acabamos de citar, a ver, de los ¿cuántos partidos ha ganado Libertad? 10, 11. Contra Ameliano, ¿cuál fue el error? Ameliano le hace 2 goles, o sea, se va ganando el primer tiempo. General Caballero, Iván Ramírez necesitó del desvío de un tiro en el minuto 90 y pico para ganarle. O sea, hubo también partidos dificultosos. Sí, claro. No es que en Contra todos los Ameliano partidos era hay un tipo que se el cae. propio presidente el propio presidente dijo que no tenía estatura para marcarle, ¿te acuerdas? De verdad que dijimos Sí, nosotros. sí. Es lo de Ameliano. Nos saltan los defensores de Ameliano y nos saltaban, pero la campaña de Libertad es inmensa como para poner en juicio su valor de equipo. Claro. Tuvo lesionados importantes en el medio campo, sobrepasó eso. Pasa que el Cerro tiene momentos de fútbol de alto vuelo, eso es indiscutible. Triangulaciones, nosotros la otra vez estábamos hablando de centros, ¿se acuerdan? Tiene goles de centro, pero centros que son producto de jugadas muy importantes. Claro. Es el último recurso ya. Repito, Báez cómo se asentó, ¿no? Ojalá mantenga esto y Cerro ganó lateral izquierdo que hace bastante tiempo no tenía. Para mí Piris y Patiño podría ser una buena dupla porque Piris está jugando bien. Ayer tuvo un par de cruces importantes ante jugadores veloces como Romeo, Yo dije, cuando me entró van a acompañar, Amarilla. todo me van así, tenés razón Bruno, cierto lo de Cerro, fútbol show, que la gente se anime otra vez a ir a las canchas, a pagar por el espectáculo. La gente no paga por el show, por el espectáculo, amigos. Vos te vas al circo para ver qué, show, espectáculo. No te va a ver a un orador que habla de filosofía de Grecia, de Roma, del modernismo, de no sé qué, de la edad Pero de eso no es hielo, espectáculo, eso Vos no te eso vas no para eso no es en el eso. fútbol. ¿Eh? No en el fútbol. No, estoy digo. poniendo nomás un ejemplo. Claro, no estoy pero comparando no. con un circo. La ¿verdad? gente no se fue a ver el. Pero vos te vas al cine, llenó ¿qué la querés ver cancha- en el cine? Llenó la cancha de Sudamérica sabiendo que una comedia no iba a haber precisamente, ¿verdad? No, pero Así Federico, como está Olimpia actualmente, no, pero Espera. ¿llenó la cancha de Sudamérica o no? Y nosotros Esa decíamos, cancha es demasiado ¿cómo chica. pudo haber venido tanta Esa gente? cancha No, ni me parece- explica. Llegó más gente, 5.000 que Cerro ayer y que el hincha Olimpia está en Libertad. modo Copa Aquí, Libertadores no, de no, América. más gente. Olimpia Ya está sé. en modo Pero- Copa Libertadores. No, pero ya ¿Quién sé. va? Era un partido, Y era un sumar los partido. puntos que pueda. Vos Ahora, me estás sorprendiendo la gente que hubo. por el acumulativo. Pues yo, mira la Pero- gente que hay. Pues nos pegamos porque vaya un domingo Sí, a las pero 6 no de es la un tarde. estadio que- ¿Cómo está jugando Olimpia No. Vos contra Guarín? cuando te vas al cine, ¿para qué te vas? Yo no me voy mucho, hace mucho así, no me voy Ah, más bueno, tampoco. entonces ya Pero dije. no. hermano, Tu no. ejemplo, No, no es aplicable, ¿sabes No, por qué? no. Es que en el fútbol no es. El hincha En de el fútbol fútbol no no va. Mira que vamos a entrar en un tema vidrioso, pero el hincha de ¿Y fútbol. por qué ahora se quiere plantear No, que el fútbol cambie no, un poco? no. Inclusive El hablan hincha- algunos, vamos a reducir los minutos, No, que llaman no. suspenso, definiciones. Pero ese no es el fútbol de tu club, es el fútbol que vos ves como espectador. El hincha de fútbol va a la cancha, el canchero va para ver a su equipo ganar como sea. Por eso te puse el ejemplo. Preguntá en el hincha opina al de Cerro, que salía contra Meliano, contra Triniense y contra Guaraní. El de Guaraní fue el espectáculo menos emotivo. ¿Por qué? Porque el equipo rindió defensivamente. Vos El sabés hincha- que a mí te no vas a me... decir- Vos sabés, me conocés perfectamente. A mí no me gusta el fútbol avaro. A mí no me gusta. vos Yo no te quiero... vas como yo hincha, quiero el vos no fútbol te vas como bien, fanático. bien jugado. Hasta, por ejemplo, entra Fernando Fernández en Cerro Porteño. Y el tipo Cerate hace jugadas espectaculares. Todos estamos elogiando el juego de Toño, Cerro. hasta Toño Galeano Hablamos de- ahora le salen de todas las estética, cosas. Pero vos me decís que el excelencia. circo, el cine, No, no, el hincha no pongo va. nomás como ejemplo que vos porque te vas. allí vos te Vos no vas a vas ver un cambiar espectáculo. vos te vas a un restaurante y no vas a ir a pedir sopa de verdura nomás y ahí te vas a tu casa. Vamos, hombre. Te vas a un restaurante, un evento, qué sé yo. ¿Qué vas a pedir? Vas a pedir lo que más te gusta, algo que No, te, pero son cosas que diferentes. te para de emocionar, como Ahí decía ese depende de la muchacho, ese cocina. chico. El hijo de Silvio. me Bueno, para no le gusta el emocionar. cine, no le gusta el circo, no le gusta la comida, no sé qué ejemplo le puedo El dar. cine, vos una película aburrida no te vas a ir y vos te vas a ver algunos partidos que sabes que pueden ser aburridos. No me para de emocionar, señor. Una buena época del Cerro, esa fue una muy linda época futbolísticamente del Cerro. Le salía todo Claro. a Cerro Porteño. Por eso digo,
No sé si Olimpia por ahí tiene la recta final del campeonato con Julio, que también daba gusto verlo, triangulaciones por acá, goles. Tenía de lo que todos no tiene, lados, tenía lo que no tiene ahora Olimpia, intensidad Claro, tenía. ¿Te acuerdas? Era un equipo claro. que te Ayer me iba llamó la adelante, atención lo que ¿verdad? dijo Saba. Dijo, para mí, el mejor equipo para ver Guaraní, dijo. Guaraní En la juega muy... conferencia de A mí también me gusta ver a prensa. Guaraní. Lo dijo Saba, ¿verdad? Sí. ¿Escucharon? Yo por eso cuando escuché, no sé, Yo creo que lo no sé dijo si para- comió alguna S o realmente era solo guaraní. No, dijo muy, para que se note que, Claro. yo no sé si él tiene una relación con Rorro importante, Cerramos con una vez. era para consolar a un técnico que salió a enfrentar con las mismas armas, porque Guaraní salió a enfrentar Sí. con la misma arma Cerro, fue un reconocimiento a la audacia de Rodrigo López, pero Hay una parte. él dijo, Dani, Sí. para que se entienda que era el único, Claro. no es que se comió una vez Porque nada. vos sabés que yo Sí. creo que hay una parte, ¿viste? Los muchachos ya le insistían. Bueno, uno también dice, 3-0 ganó. Pero el famoso, ¿qué hay para mejorar? ¿Por qué no marcaron más goles? No, y hay una parte donde Eso dice, le preguntaron una vez a Arce, después del 5-0 con Libertad, le preguntaban a Arce, ¿qué quiere para mejorar? Y le dijo, Mira, "Esto, Guaraní, No, pero- Guaraní no tiene que bajar la cabeza porque Guaraní tiene dos cuestiones a mejorar. Mejora la parte física y recupera algunos jugadores y Guaraní tiene un muy buen equipo. Y voy a decir una tercera cosa y la más importante porque no la dije en orden de prelación. Guaraní tiene jugadores jóvenes. Tiene, por ejemplo, este chico que a mí Matías Servín, Thiago. Thiago Servín, zaguero central que juega de lateral, también lateral, No. central, Él él es es lateral, central. Bueno, Vargas puesto. el que hace central lateral. Vargas, lateral por Sí. derecha. Él es central, y él juega pero de también, lateral. pero ayer jugó de lateral, ¿verdad? Claro. Lo hizo muy bien, se desprendió, se iba, era audaz, bien. Le afectó el gol. Le en el afectó el momento gol. en el momento Guaraní, Vargas volaba. Sí. ¿Cómo salía a hacer la diagonal? De hecho, el gol de Cerro viene de una diagonal, pero Sí. una formación de lateral Guaraní tiene, ¿eh? Sí, sostiene. Y mira que Guaraní tiene un lateral No lo izquierdo tuvo a muy Camacho, bueno. no lo tuvo a Dorrego. Pero ya que está hablando de los juveniles. no, no, tuvo, no, no tuvo Rolón, no, ¿quién era el otro central que No, votaron? Marcos Cáceres. hace rato está Marcos fuera. Cáceres, perdón. No, Guaraní Rolón está tiene en Nacional. Nacional. Guaraní tiene a un muy buen lateral izquierdo que ya lo había destacado en la sub-20, Cantero. Ese es muy bueno, o sea, tiene una izquierda muy buena. Servín y Cantero, de hecho, ellos jugaron la sub-20 de Colombia. Vargas, lo que ocurre con Romeo, o sea, amarilla, no Romeo Benítez. muy Bueno, bueno. Romeo Benítez. O sea, Y- no, pero yo quería cerrar nomás lo de hace rato. Cuando Asado le dice, muchachos, este es un equipo que había recibido 9 goles en todo el torneo. Es como que, che, todo bien, pero paren. Nosotros acabamos de hacer un tercio de lo que recibió Guaraní en todo el torneo. Y me dicen, ¿qué faltó? ¿Qué hay que mejorar? Ah, entonces le tenía bien fichado para tenerlo allá bien arriba. Es que juega Esa- bien Guaraní. A Guaraní da gusto verle también jugar. Quizás A la mí más- me pero gusta los fanáticos, muchísimo. ¿sabe qué? Dicen, Y mira que Barcelona no estaba fino todavía. Se notó eso ayer. Se notó que él pagó tributo al hecho de estar parado un tiempo por la lesión. El drama de Guaraní pasa por la preparación física, que no aguanta el ritmo. no tiene O sea, plantel largo también. Esa es la materia pendiente porque siempre se le caen jugadores. Quizás no sea el caso de ayer tanto, pero perdió mucho por culpa de problemas musculares que por lo general se le atribuyen a los preparadores físicos. Y es la pregunta que se hace el hincha también, ¿qué le está pasando a los jugadores? Pero es cierto, Guaraní tiene un potencial muy muy bueno. Y quizás la materia pendiente justamente por tener muchos chicos es no tener todavía esa maduración futbolística, ¿verdad? De entender ciertos momentos de un partido, como lo de ayer. Guaraní jugó de lateral para cuidar esa zona y él se entusiasmó, se fue, porque parecía que Guaraní lo tenía contra las cuerdas, perdió la pelota y llegó el primer gol de Y Cerro. para ¿verdad? destacar lo de Rorro también, recuerdo el partido contra Meleno, apareció un montón de chicos, hasta debutantes, recuerdo uno de apellido Lescano, otro de Rivarola, que jugaba de media Sí, punta. es otro de Él los no que- tiene problema en de los que jugársela prometen, por sí. chicos. Como 5 o 6 chicos jugaron aquel partido. Mira que hasta ahora le está yendo, está dejando una imagen Saba, más allá que perdió 5-0 con Libertad, que perdió con Palmeiras, está dejando una imagen que hace mucho yo no veía un técnico que venía de afuera. Y lo que marcan todos, no vende humo. Y sería muy fácil ahora, en esta posición en la que está, que tiene casi la aceptación general, hacerlo, ¿verdad? Pero se nota que todos los jugadores que antes no tenían rendimientos, hay consigue lo mejor que consigue un técnico, 18 jugadores que estén al mismo nivel, que uno te pueda entrar, sabe que va a entrar y ya está bien físicamente, y bueno, eso se consigue con trabajo, con hechos, no con verso, y sin duda que algo cayó muy bien en este grupo, porque repito,
Cerro me da la impresión que ser un equipo que disfruta lo que hace dentro de la cancha, entre todos. Acá ya no hay más aquel con aquel, el otro con... No, se nota con el equipo un grupo que se unió demasiado cuando había problemas grupales. De hecho, uno de los cargos que le hacen a chequearse es el tema que el grupo se le había ido la mano. Bueno, y quedarse lo sabe. Ha formado un gran grupo 2 años atrás, el grupo tuvo mucha grieta y ahora en Cerro Porteño se ve eso también más allá de las bondades futbolísticas. Juan Darío Cáceres, vicepresidente luqueño. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Darío? Muy bien, muy buenas tardes ya para ustedes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, primero preguntarte lo futbolístico, presidente, ¿qué fue lo que pasó con con Luqueño? Ese primer gol le sorprendió, un gol tempranero que ya le cambió prácticamente todo lo que ustedes planificaron, o Florentine por ahí se pudo equivocar. No, así mismo fue. Ese gol es un incidente, no hay ni descuido de nada, sino entró la pelota entre las piernas de nuestro super crack Pablo Aguilar, ¿verdad? Que es una estrella que tenemos acá, ¿no? Y se cayó y quedó libertad para hacer el gol. Es lo que pasó, ¿verdad? Pero ese gol compaginó un poquitito todo lo planificado, ¿verdad? Y bueno, pero yo rescato la gran entrega del equipo, ¿verdad? Fuimos superiores a Libertad, esa es la verdad de las cosas, pero Libertad no superó en la efectividad, ¿verdad? Hizo 2 goles y esa fue la diferencia. ¿Qué pasó con el tema de la barra? Pero Luqueño creó como 8, yo contabilicé como 8 situaciones de gol, inclusive con chicos infalibles, como el caso de Diego Fernández, que con la zurda es casi infalible, ¿verdad? Erró 2 goles, 2 o 3 goles en el primer tiempo de Ramos, y bueno, cuesta caro eso. Hay que, cuando se toca la ocasión, hay que convertirlo, si no te hacen. Juan Darío, ¿qué pasó con la barra otra vez ayer? ¿Con la barra? No. Sí, con la barra. La barra nada que ver, la barra no estuvo presente en el estadio de Luqueño, ¿verdad? No, las afuera, hubo golpe, lastimaron a un policía, casco azul. Y eso sí podemos hacer nosotros. Si la policía no ve, no saca. Pero también yo un poquitito, no es para defender precisamente pero era medio escandaloso la cantidad de policía que había en la cancha de Luque. Para decir que estábamos en una guerra más o menos. Y yo no sé, yo creo que tiene que ser más recatado todo esto, ¿verdad? Y prohibirle y acercarse al estadio, alguna cosa así, y no llenar el estadio. Estaba lleno de policía, había más policía que gente. Como está la zona ahí, la policía montada, todo estaba ahí, la FOPE, un poco exagerado para mí, la policía aquí, ¿verdad? Pero de todas maneras, no se justifica lo actuado nuevamente por la gente que de la barra que estaban suspendidas, que estaban en la adyacencia del estadio, que se acercaron hacia las preferencias para crear algunos incidentes, sobre todo con la hinchada de Libertad, que también fue muy, no digo agresiva, pero por lo menos ellos sabían bien que estábamos con problemas y comenzaron a burlarse de la gente, y eso ocasionó también que la barra o lo que estaban viendo seguramente por televisión los alrededores se acerquen rápidamente al club para cualquier contingencia, diría yo. Otra cosa, ayer Garnero disparó con respecto al tema de la cancha de Luqueño. Escucha un poquitito, por favor. Sabíamos que la cancha iba a ser otro rival más. Lamentablemente, el pasto muy alto, desparejo. La verdad que no pierde un equipo. Si no hubiese ganado, yo te estoy diciendo esto, me hubiesen dicho, que llorón, y estaría diciendo lo mismo. Pero el que pierde es el juego. No se puede jugar bien al fútbol en el campo de juego. Esta cancha podría estar mucho mejor, tiene un estadio bárbaro. Hicieron una reforma de los vestuarios muy buena. La verdad que una lástima que no confíen en sus jugadores y que los jugadores intenten jugar cada vez mejor. Tienen muy buen plantel.
podrían jugando haber hecho otro partido y a ellos también los perjudica, no es que nos perjudica a nosotros solos. Nosotros en realidad por suerte no estamos acostumbrados a jugar en otro tipo de campo de juego donde tratamos de que la velocidad sea nuestra herramienta más grande. Profe, haciendo paréntesis. Cristian. ¿Escuchaste, Juan Darío? Escuché, tendría que jugar en Wembley acá el profe. Yo te puedo decir que el empastado luqueño es uno de los mejores que hay en el país. Ahora, en los últimos tiempos está un poco maltratadito por las lluvias continuas, ¿verdad? Y que nosotros también tenemos que practicar, no tenemos otra cancha auxiliar, tenemos que irnos a Raquiura, tenemos que alquilar canchas, ¿verdad? Y bueno, y está, no digo que esté perfecto, pero tampoco es lo que dice el profe ahí. No es cierto, nosotros en la cancha de Libertad aquella vez también jugamos con pato altísimo aquella vez. Y bueno. Perdón, en cancha de Libertad también aquella vez no estaba en buenas condiciones. Sí, en la primera rueda jugamos el primer partido, que fue un empate, ¿verdad? Que hicimos un gran partido también la Libertad en su cancha. Es también vamos, acá hace 15, 20 años atrás se jugaba en cancha pelada acá en el Paraguay. Acá cuando vino la Copa América hace 24. Ahora justamente el 22 de abril se inauguró el Estadio Deportivo Luqueño, ¿verdad? Con la lumínica, 22 años hizo, el 22 de abril, ¿verdad? Y ahí comenzaron las canchas a arreglarse en el Paraguay. Y poner regadío automático y poner sobre todo lumínica, ¿verdad? Y hace poco eso. Pero que estaba el césped muy largo, dice una pena. Su país es mucho más preparado, con mayor infraestructura que el nuestro, ¿verdad? Por muchos motivos, y uno de los motivos es que nos hicieron una guerra de exterminio hace 150 años y quedamos reducidos prácticamente a escombros y tenemos que hacer todo de nuevo, ¿verdad? Así que no hay por qué quejarse, o si no le gusta que se vaya a su país, ¿verdad? Pero lo que dice él es que el césped está muy largo, que no confían en su plantel porque pueden jugar mejor, inclusive ustedes, más o menos es lo que dice. Y bueno, cada uno tiene que tener su costumbre. A lo mejor los jugadores, yo no sé exactamente, ¿verdad? Pero a lo mejor el equipo luqueño juega mejor con pato alto, ¿verdad? Y nosotros no le vamos, porque tenemos que hacer caso a lo que dice él. ¿No? Yo creo que es una excusa muy... Yo creo que el luqueño futbolísticamente fue superior a Libertad. Ahora, Libertad tuvo la suerte de una incidencia lamentable que tuvimos con uno de nuestros mejores jugadores. Y después ya el segundo gol fue consecuencia de que nosotros masivamente le atacamos, ¿verdad? Y le cuidamos nuestra defensa, ¿verdad? Pero el arquero salvó 2 goles hechos y después, no sé, muchísima. Con eso no justificó también la derrota del Luqueño, ¿verdad? Pero Luqueño jugó mucho mejor que Libertad. Hizo el gato y Libertad tuvo más eficacia, ¿verdad? Pues, nada más que eso, ¿verdad? Bueno, presidente, ¿contra quién va la próxima? Están lejos de la zona del descenso por ahora, ¿verdad? Y bien por Luqueño, ¿verdad? No, nosotros no pensamos en el descenso. No pensamos en el descenso. Tuvimos, no sé qué decirte yo. Para mí fundamental fue el partido en Juan León Mallorquín, ¿verdad? Que también, si vamos a poner excusa, en la cancha estaba remojada, rebaladiza. Y qué sé yo, nosotros nos sorprendieron en los 20 primeros minutos, nos hicieron 2 goles, pues ya no pudimos remontar a pesar del gran esfuerzo que hizo el equipo, ¿verdad? Y eso fue... pero yo estoy seguro que vamos a ir remontando nuevamente esto, y cada vez vamos a ir jugando mejor, porque recién, ustedes saben que Luqueño es un equipo totalmente nuevo, ¿verdad? Es diferente a los otros equipos grandes, sobre todo acá, Cerro, Libertad, Guaraní medio nuevo también, pero Olimpia, y nosotros armamos un equipo totalmente nuevo, no he visto gente joven que comenzamos otra vez a nuestras inferiores, ¿verdad? A recurrir a nuestras inferiores, y estamos formando jugadores propios del club y eso cuesta, no es
fácil armar un equipo en 2 o 3 meses, ¿verdad? Así que a medida que pasan los partidos y a medida que pasa el tiempo, Luqueño va a jugar cada vez mejor. Bueno, está bien, presidente. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo del aire, Juan Darío. Igualmente para usted, cuando guste. Gracias, muy amable. Suerte. Juan Darío Cáceres, vicepresidente del Sportivo Luqueño. ¿Ustedes no se quedaron sorprendidos con la respuesta de Juan Darío? Wembley. Wembley. No, esto va a quedar. Yo me voy a acordar en un par de años. Esto va el anecdotario del fútbol. Tener la pregunta y la respuesta. El de la guerra le termina también, ¿eh? Sí. También. Ahí ya se le... Yo Yo creo que con lo de Wembley podía quedar como algo hasta simpático. Pero después ya, y hasta cuando dijo, si no quiere que se vaya su... No, pero la parte donde habla Garnero y la respuesta es obvio. Increíble. Después le llamó la atención la cantidad de policía, dice. No, está bien. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno. Escuché, tendría que jugar en Wembley acá el profe. Bueno, sí. Hola, Bruno. Muchísimas felicidades. Gracias, Feliz Garcito. cumpleaños. Muy amable será. Mañana, pasado mañana tu El cumpleaños. 27, sí, pasado mañana. 27, y te será, ¿eh? Vamos a unir todos los cumpleaños. Oye, hermano, acá hay alguien que vino en ayuno ya. Ayuno intermitente. Que se rompe hoy y después va a entrar en acción el jueves. Mira, o sea, ya avisa, está bien. Chun, señores, entró en ayuno intermitente desde ayer. Según lo que la contabilidad, 18 horas sin comer ni beber nada. O sea, imagínate. Menos mal que estamos provistos hoy. Vení que bien provisto para la guerra, Edgarcito. Acá le esperamos a todos. No, señor, no hay ningún problema. Inclusive a Johnny, que no quiere saber nada de... Que venga Johnny, yo le quiero a Johnny. Yo quiero que venga, vamos a compartir con él. Pero no hay listas negras. No, todo, que vengan los muchachos del impreso, del digital. Miguel también puede venir y dice acá, la gente del ancho no. Estamos en guerra con Diego Marini y sus séquitos, sus seguidores, sus séquitos. Bueno, Edgar, por favor. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participas por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeka.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank. Exclusivo hoy martes 25 de abril hasta el 45%. En todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participas por 2 pasajes para la gran final de la copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeka.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Bueno, vamos a ir con las repercusiones en un momento. Lo de Cerro Porteño, con las notas. Lo de Libertad, Ariel, ustedes estuvieron en el partido de Libertad, vos estuviste con Darío. Fabio, ¿vos viste el partido de Libertad? Sí. A ver, ¿qué pasó? Y lo de, no quieren opinar sobre el estadio. ¿Quién tiene la razón acá? Pues yo no me percaté tanto de la televisión sobre las condiciones del estadio. Si bien del campo de juego, digo. El palo es para la dirigencia por el empastado, pero parece que también a Florentín le dedicó la frase en donde dice podrían jugar mejor, es como que no creen en sus propios jugadores. El espectáculo. Esa parte yo, viste vos como la maldad cuando entra a funcionar. Yo no me di cuenta de eso. Sí, porque para mí también se refirió a Florentín, porque es el técnico el que decide si quiere jugar lindo, quiere jugar bien. Córtame el césped a una altura donde se pueda dar dinámica al juego con la pelota, ¿verdad? Y él tiene antecedentes en Capiatá. También. Y Garnero ya estaba en esa época. Y ¿Sabe? se conocen todos. No, de hecho, ese es el tema. Garnero le hizo el césped Aldo.
que después fue y ganó por bastante. Pero no tiene razón Garnero en función al espectáculo de que Para crezca mí el sí fútbol porque- paraguayo. Para mí sí porque ganó. Como él dijo, si perdía iba a quedar... Pero ganó, igual se quedó, para mí sí. Tiene razón porque no se quedó en eso, porque también dijo que el fútbol paraguayo va a crecer si se juega mejor al fútbol. Mira que es un debate que se produce en todo el mundo. Hace poco a nivel internacional fue muy comentado lo de Xavi. Creo que fue a la cancha del Getafe y es más, el técnico del Getafe hasta puso el ejemplo de la Fórmula 1. El tema de no, hay llantas, o sea, vos jugás, o sea, allí no fue esto de no, todos se esconden y redobló la apuesta. Sí, porque le llenaron de memes. Claro, dijo, Xavi aunque me hagan más memes, yo voy a seguir quejándome de esto. Pasa que el técnico que es el que es consciente de que tiene un equipo de menor jerarquía va a recurrir a cualquier estrategia para tratar de reducir las posibilidades del rival. ¿Acaso no pasó eso con Mourinho, que una zona de los No, en laterales, la Champions, ¿verdad? cuando En él la dirigía al Champions, Inter. cuando Pero, dejó o sea, crecer esa zona pero para la vez que el pasada, lateral no... pero Ariel, la vez pasada recordamos Pero que el hoy propio día Libertad... eso ya es impracticable. Claro, No, o sea, no. Yo creo que hoy en día, pues la vez pasada dijimos que Libertad lo llevó a Palmeiras al Defensores cuando solía jugar en la cancha de Cerro. Uno de 12 de octubre achicó la área, ¿se acuerdan? Claro, teníamos que medir, claro. Achicó la área para que no haga penal al equipo rival. Claro. Que era uno de los grandes. Yo lo que creo es que, o sea, hoy en día los reglamentos marcan una especie de margen. Claro que lo ideal sería que, por ejemplo, digan, todos los estadios tienen que tener el césped a, no sé, te pongo un número, 10 milímetros, pero tengo entendido que te ponen entre 10 a 30. Entonces cada uno se adecua a eso. Y está en el parámetro. Claro, o sea, el tema del regadío. El regadío también es opcional. O sea, hay un regadío que es obligatorio y después hay uno que es opcional. Y los equipos que son más ofensivos te van a regar con mayor frecuencia. Entonces, cuando charlamos con Chiquio, la vez pasada cuando charlamos con Raúl Cáceres, ellos inclusive te meten el portuñol, te dicen padronizar. Ahora, en ese del tema de padronizar, que haya una reunión seria de decir, vamos a achicar el margen, porque ¿qué es eso de poner entre 10 y 50? Para poner un ejemplo. No, o sea, con 50 no se puede jugar, pero hay otra vez vas a depender de los chicos, como ocurre con grandes decisiones acá en el fútbol paraguayo. Porque vos decís, mira, esta es la postura de Cerro, esta es la postura de Olimpia, esta es la postura de Libertad, pero después chocan porque no, hay 7, 8 equipos que dicen, no, si jugamos así vamos a comernos 7. Entonces queremos buscarle la vuelta y sí, va en detrimento. Entonces no se puede llegar al colmo de, no, vamos a achicar el área, vamos a achicar el arco, un palo va a ser más alto y el otro va a ser más corto. Dejar que se seque el pasto y todo eso. O sea, entonces yo creo que buscarle, pero si vos tampoco podés ir al otro extremo de decir, no, de ahora en más todos tienen que tener el mismo. Ahora, darle ese margen y dentro de ese margen que cada uno se pueda adaptar. Pero lo ideal sería que esa adaptación se acerque a la excelencia y no a la mediocridad. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o en tigo.com.py, porque todos contigo y tener todo contigo te conviene más. Llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película. Además, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. TV Win Smart 43 pulgadas Full HD. Ahora solo 18 cuotas de 134.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-004
compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Sueño Lar lanza su colección premium de Sommiers, Ventura, Terra y Eleganta. 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera a los 30 días. Y comprando cualquier producto de Dormilar con financiación propia, te llevas una cabecera de regalo. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo te va? Buen día. Bruno, buen día. Saludos para todos. Muchas felicidades, señor. Gracias, Johnny. ¿Vas a venir, Johnny, querido? No, lamentablemente no. ¿Por qué, Johnny? Primero que no es mi horario y segundo que estoy con unas cuestiones particulares. Por no ser tu horario ya me descartas. Yo no sé, qué locura. Además, ¿no te gusta ¿Qué le pasa participar en al este ser tipo humano? de... ¿O no te gusta participar en este tipo de ceremonia de cumpleaños, Johnny? Es más, vamos a hacer una campaña para que no se realice, ¿verdad? No, del festejo sí participo sin ningún inconveniente. El tema es, la forma. ¿Perdón, la forma? El hecho es sí estoy de acuerdo. La forma, ahí lo que no comparto mucho. O sea que acá el cumpleañero no tiene que gastar. Vos sabés que me acordé de vos, Johnny, hoy. Vos sabés que como yo estoy gracias a Dios, estoy en varios medios. Tengo varios programas. Vos sabés que yo gasté muchísimo. Yo hice cuenta, saqué punta al lápiz, hermano querido, y la cumpleaños, y después tengo que hacer todavía en mi casa, ¿verdad? Claro. Y no sé, yo estoy por entrar en estado de rebelión. Pero es un día muy especial porque uno cumple un año más de vida y es un año de regalo de felicidad porque Dios te da la oportunidad de seguir viviendo, de tener salud, que es lo más importante, tener trabajo, la familia, todo bien. No sé, Johnny, mejor no me gastar más pillas potas a mí. No, la plata no se lleva luego a ningún lugar. No vas a llevar, ¿verdad? Contigo, pero digo nomás que el cumpleañero tiene que recibir el cariño, tiene que recibir el homenaje y no el cumpleañero homenajear al... O sea, Johnny, vos por ejemplo estás en total desacuerdo ese día de la madre, eso le hacen cocinar sopa chipaguazú, sopa a la pobre señora de la casa, tiene que lavar los platos otra vez después. No, vos estás también en contra de eso entonces, Johnny. Totalmente en contra. La mamá se levanta a las 5 de la mañana porque sabe que va a llegar su hijo llega a las 10 con su tereré, se sienta, empieza a tomar su tereré y después ya prepara su whisky, su cerveza, y la mamá haciendo el chipagua, haciendo la sopa, cocina, y ella es su día. O que la propia mamá haga la comida, que gaste. O le saca a la mamá, ¿verdad? A pasear y le lleva a un restaurante o le llevas a un shopping, no sé, ¿verdad? O vos le haces, le lleva toda la comida, o claro. Que lleva toda la comida. Vamos a hacer una campaña juntos, Todos por mamá. Ahora ya se acabó esa historia de que la mamá cocine. El día de su cumpleaños o el día de la madre. Sí, o regalarle, por ejemplo... En esa estoy contigo, Johnny. Sí, regalarle algo que le pueda servir a la mamá fuera de la casa. Ahí está. Muy bien, muy bien. Johnny, hay una buena noticia en Olimpia, por favor te pido, dame una buena del Olimpia, te pido por favor. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, butifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Tapelo Visa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad
oportunidad y visita tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmaoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py. Bueno, a ver, hay un error en redes, un error involuntario, ¿verdad? Están poniendo 20-30 contra Trinidense en las cuentas del Olimpia en sus redes. Y la programación nos marca 19-30, o nos estamos equivocando nosotros. Sí, 19-30 es el partido Olimpia Trinidense en para 1. El primer partido del jueves es el que van a sostener General Caballero y Tacuarí a partir de las 17 horas en el Cadarente. Y posteriormente 19:30 juega Olimpia en para 1 ante Trinidense, repito, y el horario fijado es 19:30. Quizás pueda haber una confusión porque al día siguiente sí el partido de Cerro es a las 20:30. No sé si tiene que ver por el día, fin de semana. Como lo Olimpia por lo de Cerro se han equivocado. No sé, digo, una aplicación no porque por lo general vos 20:30 es un horario que se puede dar o se da últimamente. ¿Johnny? Sí, Johnny. Cerro no es 18:30. Pregunto, porque también acabo de ver un horario de Cerro. Sí, perdón, Cerro Guaireña 18, perdón, 18. Guaraní Resistencia 20:30. Guaraní Resistencia 20:30. Ese sí. Por los horarios que suelen ser 20:30 entre semana. Quizás de ese lado, pero 19:30 juega Olimpia el jueves en para 1 su partido ante Trinidense, fecha 15. Johnny, ¿cuál es la buena noticia en Olimpia? La buena noticia en Olimpia es que ayer empezó a trabajar bien fuerte Brian Montenegro y probablemente tenga minutos, así como ya lo había anticipado el técnico en su momento en conferencia de prensa tras la victoria ante Tacuarí. Montenegro sería parte de los primeros convocados, después ir a la banca de expectativa y tener algunos minutos para lo que será el partido contra Trinidense el próximo jueves, pasado mañana en el Boca de Para 19:30, en la continuidad del campeonato de apertura. Johnny, cuando decís algunos minutos, ¿titular no entonces? Creo que no, Daniel, porque una inactividad bastante larga. Su lesión fue diagnosticada el 27 de marzo. Hoy estamos el 25 de abril, estamos a días de cumplir ese día del diagnóstico, pero él se había lesionado ese fin de semana, ese sábado, en Encarnación, en aquel partido contra el equipo de Americano. Sí, hoy se cumple un mes. Hoy se cumple un mes, exactamente, sí señor. Así que una larga inactividad, poca actividad física, eso hay que decir, pero lo importante es que ya lo recupera físicamente y futbolísticamente. Él de a poco se va a ir metiendo seguramente para lo que necesita Olimpia de este delantero. Claro, pues la consulta era, con Montenegro bien y esta actualidad bastante flaca de los delanteros del Olimpia, Montenegro es titular. Entonces, y esto apuntando al partido del martes 2 de mayo en el Atanasio Girardot contra Nacional de Medellín. Porque si vos arrancás desde el vamos, tenés una idea clara, mientras que si es el famoso no entrar los últimos 20, ya no sabes cómo está el partido, en qué contexto, porque a ver, Olimpia contra Trinidense, más allá de que está lejos del campeonato, no va a tener la misma obligación que el partido en Colombia. O sea, el partido en Colombia, lo obligado es Nacional, más allá de que ganaron sus 2 primeros partidos. Por eso la consulta, o sea, yo creo que si él está bien, sería bueno que él arranque. Ahora, si hay una cuestión médica de decir, no, él para el jueves no está para 90 minutos y sería un riesgo, allí sí se entiende el tema de los 20-30 minutos. Sí, darle algunos minutos, Daniel, y después pensar, dependiendo de esa prueba que tenga allí en el campo de juego, puede utilizar un término. Recordemos, con Olveira pasó la misma situación. Él juega un partido, pasa la prueba y juega el partido por Copa Libertadores de América. Juega a ver ante el conjunto de Nacional justamente aquel partido y pasó muy bien, no sintió absolutamente nada y ya fue titular en partidos de Patronato. Y misma situación ahora será con Brian Montenegro, que será probado en este encuentro contra Trinidense y después ya es para quedar a disposición del técnico para lo que será el partido por Copa Libertadores de América. Con él seguramente el técnico va a recuperar
¿qué podría ser? ¿Extremo o delantero? Él podría ser el próximo Manu Romero, por utilizar un ejemplo. Manu Romero, actualmente, en este partido contra Tacuary, ingresa para acompañar a Dura, pero en otros partidos él fue el 9. Misma situación puede ocurrir con Brian Montenegro. Si se lo necesita como centro delantero, que juegue allí con los extremos, y si por allí el técnico lo necesita, me parece que va a ser su puesto de ahora en más, que sea el extremo por el sector izquierdo, ya sea con Guillermo Paiva o Facundo Bruera en el campeonato y también la Copa Libertadores. Entonces, con esto que decís, Johnny, lo más probable, atendiendo que no va a jugar titular Brian Montenegro, es que arranque otra vez un punta ante Triniense, y el martes, atendiendo que juega de visitante, tampoco vamos a tener esa situación de verlo a Aguirre cambiar de figura táctica, ¿verdad? Pues es muy complicado. Lo que pedía Bruno ayer al mediodía, anoche también analizábamos en Peligro de Gol, el cambio de figura táctico me parece que se impone en Olimpia, pero así como están las cosas no se va a dar todavía, o no se va a dar nunca, de acuerdo al técnico y sus ideas, Johnny. Sí, es un técnico que respeta mucho lo que tiene que ver con su figura táctica. Pueden cambiar hombres, pero su figura él va a mantener con ese delantero, pero se podría disimular un poquitito Fabio Martín si es que por allí Montenegro está bien y juega con otro delantero. De hecho ya jugó con Julio Cáceres, allí con Guillermo Paiva, en su momento jugó con el Pollo Recalde como delantero, así que podría ser, si tanto exigimos, dos delanteros, Montenegro con Paiva o con Bruera. Johnny, o sea que él no quiere jugar con los dos delanteros. Podríamos interpretar así, dos centro delanteros en este caso, dependiendo también del partido. En el partido contra Tacuary, por ejemplo, pedía la presencia de otro centro delantero, sin embargo el cambio fue 9-9 en ese segundo tiempo, en el arranque del segundo tiempo del señor Diego Aguirre. Hasta aquí no tuvimos un partido donde él haya necesitado, pero excesivamente, a dos centrodelanteros. Me explico, contra Patronato no hizo mucha falta, Olimpia metió el gol en la primera etapa, después defendió, cuidó ese resultado, y en otros partidos, si bien Olimpia estuvo abajo en varios compromisos, no hubo necesidad de recurrir a esos delanteros. Era 9-9, habría que ver cómo encara a Diego Aguirre en caso de un partido donde tenga que necesitar. Si continúa con su manera de hacer jugar a su equipo con un solo 9, o en algún momento mete a Bruera y a Paiva, que hay que decir son los centrodelanteros, porque para el técnico también es Manu Romero, puede jugar en ese puesto, y el que arranca muy de atrás es Alan Wilk. Johnny, Derly González, ¿para cuándo estaría? Y estamos hablando de 3 meses, casi 4 de pero inactividad. ¿vos contás desde que se lesionó o desde hoy que te estoy preguntando ahora? No, desde que fue operado. Bueno, pues ¿cuánto ya pasó? La cena por descuento, Junior, si no hago el hincha Olimpia... No, el hincha Olimpia para el segundo semestre, y si va todo bien, arrancar el segundo semestre. O sea, para ponerle ya nombre a la cuestión es clausura. Clausura, y si Olimpia pasa a octavos de finales. Clausura que arrancaría el 11 de julio. Hoy estamos abril, mayo, junio, y sí, aproximadamente yo creo que en julio estaría ingresando al campo de juego. En agosto aproximadamente. Bueno, está bien, Johnny. ¿Y Salcedo, Saúl? Saúl hace poco nos decía que había ingresado en su 4º mes y que necesitaría 2 meses aproximadamente para estar en condiciones. Él también para el campeonato. Él sí, ya para el arranque del campeonato clausura. ¿Y quién otro tiene pendiente? Y así con una inactividad importante, solamente Saúl y Derlis. Después ya todos, Brian ya se está recuperando, Tito Torres no fue titular contra Tacuary, pero seguramente estará para Copa Libertadores de América, así que de a poco va recuperando figuras. Y lo importante sería para Aguirre, Bruno, compañeros, es que
se puedan poner en condiciones tanto Bruera y también Guillermo Paiva, porque tanto se le exige al técnico que jueguen los dos, pero me parece que los dos están pasando solamente el 50% de su capacidad física a esta altura. ¿Y qué pensás sobre el debate que ayer tuvimos en un momento dado de el tema del mediocampo, de los volantes? Porque acá en algún momento sugirieron Vampeta Gómez, Marcos Gómez con Richard Ortiz y tendría que salir Alejandro Silva. Y Federico lo ponía a Diego Torres por derecha, ¿y a quién lo ponía por izquierda? Y yo lo mando de vuelta a Cardoso. Lo saco a Fernández, lo mando a Cardoso a la izquierda. Que era Fernández flojito, Fernández muy flojito, anda este chico. Así es. Lastimosamente para el Olimpia, ¿verdad? Sí. Y Cardoso y arriba jugarías con 2 puntas. Y por ahora Brian y Paiva. Por ahora. Pero como dice Johnny, Brian no está para jugar todavía de arranque. No, ya sé, pero ponele que tiene minutos. Vamos de acá a 2 semanas. Y es lo que estábamos diciendo, Federico. Sí. Y así como están las cosas, no pinta para eso. Lamentablemente para el hincha de Olimpia no le vamos a poder decir, parece que va a jugar con 2 puntas. O sea que No, claro. Yo digo que Aguirre nada más tiene que saber que el 70% de los equipos acá lo esperan a Olimpia, y se ha visto en la mayoría de los partidos la profundidad que le falta a Olimpia. Yo, si me permite el señor Aguirre, le quiero hacer una sana recomendación. Que le haga jugar a Bruguera y que insista con Bruguera. Y que juegue más el equipo en función a Bruguera. Si es que quiere escuchar a Aguirre, yo le digo, señor Aguirre, cambie su dibujo táctico en todo caso, pero tiene que jugar Bruguera. Pero ¿será que con tanto fútbol no se va a percatar de esa necesidad, Aguirre? Tanto jugó, tanto dirigió. Y vos no escuchaste lo que dijo Johnny, que se apega a su dibujo táctico, dice. Eso es lo que está diciendo Johnny, que puede puro un técnico de su jerarquía que nosotros nos percatemos, que él no se percate de eso. No. Pero Nicolás, Ariel jugó, finalista de Copa Libertadores, campeón de América, Ariel, dirigió tantos todo partidos. Bien, pero acá hay técnicos que no se percatan de alguna cosa y creo que nosotros nos percatamos, ¿verdad? Mira que a Cubilla en su momento le criticaban, le puteaban por algunas cosas y él se mantenía y después terminaba sacando campeón al Olimpia. A Cubilla le encantaba jugar con un solo punta. Y bueno, y por eso te estoy diciendo. Tenía a Monzón, tenía a Gabriel González. En su momento Walter Ávalo y compañero. Imagínate vos, Hugo Fernández le compara con uno de estos nombres. Tenía a la izquierda Monzón en el medio, el Loco González a la derecha, y tenía de su 8 era Paco Esteche, por ejemplo, jugaba muy bien al fútbol. Sí. Tenía un solo marcador en la media cancha. Después venía otro equipo de Cubilla, sí, verdad, que era más rompedor, cuando jugó con Morano, Dostolaza y compañía, pero el Olimpia de fines de los 90 era Mauro y respaldado de atrás, y tenía un lateral como Virginio, o Jorge Valdés, que tenía una proyección también. Valdés marcaba menos 10, pero proyectado era muy bueno. Yo sabés que del equipo, y vamos a dejarle hablar a Johnny por favor, yo del equipo que vos pasaste, el único cambio que hago es, lo pongo a Bruguera. O lo pones a Bruguera por Paiva. Sí, por Paiva y lo hago jugar con Montenegro. O si Montenegro no me rinde todavía de entrada, lo hago jugar a Paiva con Bruguera. ¿Verdad? Y en algún momento Fernando Cardoso no me está rindiendo, lo pongo a Hugo Fernández. Si no me rinde Hugo Fernández, hay muchos jugadores en Olimpia interesantes. Está este chico Manuel Romero también, está el chico Cornet, pero para dentro de un tiempo está Romero. Pero tenés que llevarlos de a poco, no. Es pues para que vos digas, no, estos son los responsables a partir de ahora del equipo y con la cantidad de lesionados y compañía. Johnny, aguantame un ratito, sí, llegar, por favor. El Cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el Cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo, 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el Cacique. Yo quiero solamente avisar, gracias Luis María, un capo Luis María, llegó en junio del 2018 a Guaraní. Luis Fernando Cáceres está lesionado con rotura de tibia. El que llegó en junio del 2018, yo nomás ya agregué otra noticia. Luis Fernando Cáceres está lesionado con rotura de tibia. ¿Sabes quién cumple 5 años de residencia en Paraguay? Llámale a su representante, Claudio Aquino.
no podría ser tenido en cuenta en la selección. En junio cumple. Llegó en junio del 2018, dice. Y hace como 2 años fue que Juanma hizo la cobertura. ¿Se acuerdan ustedes que estuvo? Nuestro amigo Velázquez no es su representante, Gustavo Velázquez. No dice Wilson. No, pero... No, y él lo acompañó ese Lo día. acompaña a algunos lugares, sí. No Aquella tenemos vez- un jugador de esa característica. No tenemos. No tenemos. Cacu Por eso Romero el aporte. es encarador, pero más lento. Puede jugar un poco más atrás. Romero Gamarra. Que se parece. Este te da tiro libre, asociación. Sí, está, hay que llamarlo, hay que probar. Gambetta. Bruno. ¿Cómo? ¿Qué le dio Aquino a Cerro afuera, digo? Eso hay que tener en cuenta, porque hay futbolistas para el campeonato local y No, futbolistas Perana, para... Johnny, para Perana. afuera. No, Johnny. Claudio Aquino es desequilibrante, ¿será? Pero vos me decís, ¿qué le dio afuera? ¿En qué sentido? O sea, jugando en el exterior. No, a Cerro, en campo internacional, ¿qué le dio? ¿Le dio algún buen partido? Por ejemplo, en su momento, Fabro era figura en Cerro y fue convocado, y por eso no va a consulto. Si miramos el campeonato local, está espectacular, pero afuera, en torneos internacionales, ¿cómo jugó? Espera, muchachos, respóndanle a Johnny, por favor. Bueno, yo dije la vez pasada, de alguna manera, sí, tengo que reconocer que... También dijimos, sí. El tema de que... Que esa no- gambeta que acá desequilibra a nivel me costó. internacional Pero, le cuesta. pero viendo... Mejor arropado con otro compañero sí. de nivel A No también. vas a perder nada si le probás. Claro. Yo lo entiendo. Con un almirón, con un enciso, no todo va a recaer en él y puede hacer Claro, otra cosa, ¿verdad? yo le entiendo a Johnny dónde apunta, pero Johnny, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar jugadores cuando nos falta creatividad, nos falta todo en la selección. Ayer hasta inclusive nos estábamos peleando por si un venezolano tenía que venir o no, y a mí me parece que ampliar la lista, tener otras variantes me parece muy bien, bienvenido sea. Y ahí ya va a ser otra cosa, ¿verdad? Una vez que esté ahí en la selección. Yo, lo- lo tendría, yo le di, a ver, lo llamaría para mirarlo por lo menos en una práctica, a ver qué interesante de Claudio Aquino será, te digo, y Claro, si se puede, se puede buscar. al que le quiero nacionalizar, que me muera por tenerlo en la selección, es a Jan. Jan, si es que no podemos adelantar, hacer una... ¿Cuántas tramullas se hacen ahí en la Corte Suprema? No le podemos buscar una abuela. Mancha mal, tigre, se han nacionalizar a los muchachos. Después nos van a protestar en la fila. Después con lo de Nelson Cabrera. Estoy contando acá el dato de Luis María. En junio 5 años cumple Claudio Aquino. De residencia. Sí. Por lo menos ya no va a ocupar plaza extranjero. No, pues no es ese el tema. Selección paraguaya o otro tema, Chun. Legible, Dani, que sea legible. ¿Sabes qué dijo Johnny? Se le dio contramano. ¿Qué dijo? Extrañamente. ¿Por qué? Digo, no, Kepi le dio a Cerro afuera, dice. Es que hace poco acá se planteaba. El- a él le falta ese el- partido ayer, el viernes. de consagración. Sí. Porque, a ver, Pero por también ejemplo, yo le digo a Johnny que a lo mejor con Enciso, con Almirón, con Matías Roja al lado, no toda la responsabilidad va a recaer en él. Claro, ¿no? ese No es que es. él tiene que agarrar la pelota, encarar a uno, sacarse a uno. Para mí, para jugar, para mí si me dicen, ¿está habilitado para la selección? Sí, lo quiero. Es un jugador inteligente Dentro del plantel. y él sabe que si llega no es el salvador de la selección. Él tiene Aquino que estar ahí. todavía no inició los trámites de nacionalización, dice Juanma. O sea que no... Olvidemos. ¿Qué es lo que Eso es hizo largo. aquella vez? Y eso es largo. no, aquella vez fue una cuestión de erradicación. Ajá. Qué diferente, Pero, ¿verdad? claro, pero una vez que vos tenés los 5 años, no es algo Que ya es engorroso. automático. Largo, No, o sea, ya es claro, trámite. es un trámite, es un más que trámite nunca menos burocrático. Claro, o sea, vos tenés que pasar por una burocracia, pero vos sabés que si tenés la chapa de la APF, como cualquier protocolo, trámite, o sea, y más porque no se está hablando de ir por la izquierda, o sea, algo que haces. Claro, o sea, si por ejemplo se tratara de un jugador natural, uno dirá, miran, por el rendimiento amerita una convocatoria. Y acá es a la inversa, o sea, no es, forcemos o busquemos para que, no, acá está, por eso creo que en Cerro también ya están esperando, porque hasta apertura nomás este drama de los 7 extranjeros, porque en junio, tengo entendido por lo último que había contado Juanma, que Báez y Aquino ya van a tener la nacionalidad paraguaya, entonces ya, porque ayer sábado volvió a recordar que Carrascal y Brock no estuvieron por el tema de los extranjeros, o sea, ya si Aquino y Báez son paraguayos, Cerro va a poder jugar con Jan, Brock, Pachi,
Churín y Carrascal, que serían los únicos extranjeros y que cumple con el cupo, el techo de nuestro reglamento. Volvamos a Olimpia, por favor. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Con Motos Kenton, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches, cobertura. En los modelos seleccionados, maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. Con Flow podéis tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la Dame confianza. archivo de Claudio Aquino y quiero contar lo último ahora, de muy buena fuente. Ahora es el título, mi querido Tweety. Tweety 2 creo que está ahora activo. Tweety 2. Ahora, 2 puntos. Voy a hacer ya el adelanto. Que no es una cosa de otro mundo, es una cosa totalmente natural, razonable y me parece enhorabuena. Se adelanta pues ya la cuestión. Se adelanta la gestión, se adelanta todo y chao. Bueno, ahora, la Asociación Paraguaya de Fútbol en las próximas horas va a prescindir de los servicios de Aldo Bobadilla. Foto de por medio, mi querido Tweety 2. Tweety 1 creo que está de reposo. Anoche tuvo una jornada muy agitada. De trabajo, no piensen mal. Ahora, vuelvo a repetir. En las próximas horas la Asociación Paraguaya de Fútbol va a prescindir de los servicios de Aldo Bobadilla después de la no clasificación en el sub-20 y sub-17 de la albirrojita. Entonces, repito esto, la Asociación Paraguaya de Fútbol mismo se va a adelantar porque todavía tiene contrato Aldo Bobadilla, que dicen ahora que es candidato a dirigir Deportes Tolima. ¿Se dan cuenta? Justamente lo que venimos hablando hace cuánto tiempo. Que no es un técnico que esté caracterizado por ser técnico de formación, de inferiores, de juveniles. No, ya lo quiere un equipo, si es que es cierto, ¿verdad? Deportes Tolima. Entonces la noticia es esta: en las próximas horas, y me gustaría si alguien sabe algo acá en la mesa de los muchachos, la APF se adelanta y ya va a prescindir de los servicios de Aldo Bobadilla. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. ¿Vos sabés algo, Federico? No. ¿Fabio? No, pero esto no es... no, a mí no me extraña, ¿verdad? No, claro que no. No es... no. Incluso nosotros pensábamos que... yo pensaba que terminaba su contrato con el último partido del sub-17. No, en marzo del próximo año. Claro, por eso digo. Yo pensaba que terminaba. Este dato es importante. Porque, en marzo del próximo año termina su contrato. Pero la APF ahora... ¿Y por qué hicieron hasta marzo del próximo año? ¿Quiere decir que le iban a dar también el preolímpico? No, pero si eso es en enero. Y sí, marzo va a llegar. Tiene que ver marzo. ¿Se habrán equivocado? No, ¿cómo? Marzo del 2024, Dani. Y pregunto, ¿cómo hacer un ciclo porque sudamericano? se habrá calculado que le iba a ir bien en el sub-17 y sub-20 y por ende... ¿Y qué tiene que decir el Mundial de este año? No tiene sentido. ¿Cómo va a poner marzo del 2024? ¿Mundial de qué categoría decís vos? Y los mundiales de sub-20 y sub-17 son de este año. Y sí, pero... ¿Y para qué poner marzo del 2024? Y porque creo que, no sé, estoy tratando de entender, de interpretar. No, es inentendible. En enero pues comienza el preolímpico. Sí, pero eso y los mundiales pues se van a jugar antes, en el 2023 ya. Claro. Y los Juegos Olímpicos son en agosto. Ellos habrán calculado que le iba a ir bien, no sé, el presupuesto No. hecho, ¿verdad? No me extraña, ¿verdad? O sea, bueno, pero el dato, por eso es importante el dato que estamos tirando. En marzo del próximo año termina su contrato de ella. Y la APF ya prescinde de su contrato ahora. Bruno, es lo mismo que vos me digas, que el contrato de los Barros Esqueloto. Yo no tengo contrato. Es hasta, no sé, el próximo año y se termina independientemente a lo que ocurra. Porque el Mundial Sub-17 se tiene que jugar entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Noviembre y diciembre. Ahí se entendía si era el 31 de diciembre. Pero marzo yo creo que ellos entendieron, vieron ya el tema preolímpico. A mí me parece que por Entonces pone enero o febrero. Sí, no sé, y si quieres poner, hasta marzo, pero... son tan optimistas como nuestro reglamento sub-18 de clausura y sub-20 de la apertura, pone hasta fines de París 2024. Yo no entiendo. O en todo caso lo que hubiesen hecho es, de acuerdo a la clasificación de las dos selecciones, ¿verdad? La continuidad. Hasta ahí. Y después ver si le das, porque lo que ahora se dice es que Barros Esqueloto mismo va a asumir la dirección técnica ayer hablamos de esto del preolímpico, que es razonable, ¿verdad? Que ya es su 23. Pero se tenía contrato con Guadilla hasta marzo del próximo año. Pero ahí te habla de la mala gestión. ¿verdad? Era coordinador también. Sí, pero capaz. Por eso, a ver, hoy en día ya la FIFA tiene su calendario exagerando hasta el 2100. Conmebol ya ayer sacó el comunicado cuando se van o sea, ratificó lo de la final única de Maracaná, Centenario. Todos tienen un calendario. Yo lo que no entiendo es en estos ciclos juveniles donde se juegan en los años impares, colocar marzo del 2024 es lo que no tiene ni pie ni cabeza. Y yo no sé porque el propio Aldo en la famosa conferencia donde él hablaba guión técnico de sub-20, guión técnico de sub-17 y técnico coordinador, él hablaba de estos sudamericanos. Pero acordate que vos tenés el archivo. Aldo Badilla decía, yo voy a cumplir mi contrato, dijo. Sí, pero en función a lo que creíamos que cualquier contrato. Cuando se le preguntó si iba a dirigir sub-17. Claro, sí, pero él dijo, no, yo voy a cumplir mi contrato, o sea que más o menos me tienen que echar, era su lema. No, lo que dijo después, dio a entender, es que termina el sub-17 y vemos qué pasa. Tampoco dijo, termina mi contrato ahí. Tampoco dijo... No, pero a ver, pero lo que pasa, Fabio, es que si se hubiera clasificado, y ayer vi o sea, que quieren postular, repito, si Argentina vuelve a organizar, Paraguay va a entrar. O sea, no me sorprendería, ¿verdad?, con el tema de, en los contratos serios, vos ponés hasta la finalización de la competencia en la que vos estás, que es una eliminatoria. Y si lográs la clasificación de forma automática, eso se extiende hasta la finalización del Mundial. Claro, tiene que ser automático. Claro, eso es lo la gran Tata Martino quedó eliminado con México, digo, señores, yo me voy. Termina mi contrato. Sí. Claro, es como le dicen. El partido del Mundial. Ahora no te van a hacer si va a un Mundial en junio, no te van a hacer un contrato hasta septiembre de ese año, ¿verdad? O sea... varios técnicos, Federico, terminaba el Mundial, terminaba su contrato, ¿verdad? Y uno de los casos excepcionales, él terminó su contrato, que renovó. Hans Flick, el técnico de la selección alemana, que fue un rotundo fracaso lo de Alemania, él, por ejemplo,
A él le renovaron su contrato. Pero le renovaron. Le renovaron, Sí. claro, pero le dieron... No, o sea, no le habían hecho hasta noviembre de... imagínate, pues, con un rotundo fracaso. Te No, doy claro, nomás Alemania, las sí, dos, Alemania. las dos puntas, las dos aristas. Alemania, Uno sí. que triunfó como Scaloni, terminaba su ciclo y se iba. Si no era campeón, hoy no íbamos a estar hablando de Scaloni. Argentina iba a estar buscando técnico. ¿Y el caso de Guillermo Barros Esqueloto cuál es? ¿Copa América? Acá debatimos, ahora la Copa América, pero a ver, ahí pusieron Copa América, pero hay una adenda. Sí, es como el tema de los chicos que van y son transferidos y hay algunas cláusulas. Y si vos cumplís, te tienen que comprar. Lo que no entiendo esto del marzo del 2024. Y por eso, ahí voy contigo, Dani. Pero ¿qué pretende? ¿Que continúe con el contrato? ¿Está bien lo que No. hace la APF? ¿Que se adelanta ¿Qué va a hoy estar? mismo O sea, no. en la próxima hora que le O sea, saque? el que ¿O vos querés que claro. Bobadilla siga? No, quiero que sí, Bruno. Mano, que se No, te estoy diciendo... Yo pensé que Bobadilla ya iba a renunciar estando allá. Y todavía eso, no- no, que ¿qué lleva renunciar? el plazo, nomás el contrato Claro, de marzo. ¿quién fue el Ya genio sé, de la ya APF que sé. puso plazo de Y marzo ahí- 24? Es un error y se corrige sacándolo error? ahora, hermano. No. ¿O qué querés? Que lo único que falta es que continúe Bobadilla. Más vale. Claro que no. Yo lo sé que que, no sé, nadan en plata, pero ¿sabe qué? Si yo soy el que administro, digo, ¿quién fue el genio que puso esto? Y si hay que indemnizar, no sé, ¿cuántos meses acá hasta marzo? No, pero... Y después quieren hablar del ciclo de proceso. ahora sí, no, es un error Van a nomás. hablar con Bobadilla, se ha llegado a un acuerdo para que hoy le rescindan Lo el raro de la contrato. cláusula nomás es, Bruno, que... Sí, yo estoy de acuerdo. Que no diga... Terminó el sub-17, no se clasificó a ninguno de los dos mundiales, inmediatamente se acaba el contrato. Eso es lo que no hay, por eso llega hasta Claro, marzo. deberían de haber puesto en la letra chica, Claro. ¿verdad? Donde le convenga a la selección, a la asociación, en caso de que no clasifique A ninguno de los dos mundiales. a ninguno de los dos, o no, inclusive ponerle, si no clasifica a los dos luego. Y por eso... A los dos y mundiales. se termina ahora. Porque él te podía decir, no, pero vamos a cambiar, si en uno clasifico, renovación automática, ¿verdad? Pero ahora, hermano, con esta, es que él no puede seguir. Está bien que lo saque la APF ahora, Bobadilla. Más que pongan sus redes sociales, No, gracias por todo, profe, ahora, y chao, ya está, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso... Bobadilla dejó de ser Pero, técnico o sea, de la salvo... selección. Bueno, o sí. sea, salvo Ah. Pero ¿qué es lo que le va a agradecer, Fabio? No, Sí, no, tenés salvo, razón, no, tenés y razón, agradecer tenés la indemnización, y la indemnización si es que, o sea, De ese lado. la APF es algo que demasiado quiere ser ¿Cuánto autofelicitado. lo que tanto gana Bobadilla? No creo que esté ganando... No, pero Bruno, No o sea, sé, no creo que sea mucho pero, dinero lo que pero esté hablemos ganando. bien en el sentido que partir de un error garrafal, Está no se mal. puede minimizar un error. ¿Sabe por qué? Porque error es una cuestión administrativa. Esto lo que me demuestra es una desidia. No tiene idea de los ciclos Está del mal, fútbol juvenil. totalmente de acuerdo, Dani. Por eso. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? Mira que yo estoy... Es mejor estoy sacarlo escuchando- ahora. Pero eso lo ¿O se le da querés por tener planillero? No, se da por descontado. Lo que me preocupa es que la gente que tiene la lapicera no tengan idea del calendario internacional. Primero, acá ya hablamos del organigrama. Punto 1. Y están, o sea, se está tan a la ligera que hacen entonces un contrato de marzo del 2024. No tiene ningún sentido. Por eso Dani, nomás. es que yo vuelvo a insistirte. Yo trato de entender la lógica de la otra persona o de un colegiado ya de Chupe. O de la APF. O vamos a poner el nombre y apellido. De Robert Harrison. Ok. Robert Harrison sentado, a lo mejor le trae, no sé quién es su hombre jurídico, no sé quién, bueno, mira. Su entorno, ¿verdad? No, sí, claro, porque yo no creo que él esté en todo, mira, vamos a firmar contrato acá, salvo el de Barros Queloto, porque cuando hablamos con Robert Harrison, el de Barros Queloto sí sabe bien. Claro. Que es la mayor, ahí él sabe muy bien. Pero en el caso de Bobadilla, bueno, mira, le trae el hombre de confianza, reitero, no sé quién es su jurista. Le dice, mira, acá está el contrato de Bobadilla, esta cosa está bien, vamos a hacer un proceso, que pito, que flauta. Y le dice, habrán pensado, no sé, que le iba a hacer un ciclo exitoso con el sub-17, o que uno de las dos selecciones iba a clasificar al Mundial, e iban a ver qué iba a pasar en enero con el Preolímpico. Es la lógica, la única que encuentro. Después, estoy contigo, tenés razón, totalmente de acuerdo. O sea, sabes que es fuera de tiempo, no encuadra dentro del, ¿cómo te iba a decir? No, es lo mismo que, por ejemplo, ahora a Cardona, a Zapag, al presidente de Libertad, a Daer, le lleven una carpeta de un jugador que demasiado querían y le digan, y el contrato es hasta el 30 de agosto, señor. ¿Se entiende? O sea,
En el fútbol hay fechas, que vos sabés, 30 de junio, 31 de diciembre, y en el caso de los técnicos ya pusimos cómo se manejan el tema de hasta la finalización de la competencia en cuestión. Ya hay nombre y apellido acá, perdón. Sí, por eso. Acá está lanzando un colega, Andrés Rolón, nuestro colega, el argentino Carlos Ranalli, quien está como asesor del proyecto Cardiff y trabajó en Lanús y Talleres, sería designado próximamente como coordinador de las selecciones menores de la APF. Este cargo lo ocupa Aldo Bobadilla, quien no seguirá. Porque ayer se habló de Paolo Rosso y nosotros dijimos acá, pero qué raro lo de Paolo Rosso, ¿verdad? Independientemente de que es muy buen profesional y es un muy buen preparador físico, pero ser coordinador... No. Y algo no, porque ya la APF tiene su gente de confianza, y tiene su... Él es preparador físico, muy pocas veces un coordinador va a ser un preparador físico. Este señor es formador, ahora ha tenido el mismo rol en Talleres en Lanús, el que... Carlos Ranalli, así como suena, Ranalli. Bueno, lo dejamos a Johnny colgado, perdón por lo es que es la noticia del momento. El caso Bobadilla, ¿qué opinas vos? ¿Qué opinas, muchacho? A ver... Perdón, aquí estoy mirando un poco. Carlos Javier Ranalli, director técnico, asesor técnico en APF, docente virtual, dice, me imagino que tiene que ver con su profesión, ¿verdad? Y después dice también cursos online, dice, con respecto al trabajo que viene desempeñando. Bueno, pero... y sobre todo... Si está mal lo que hicieron en la APF antes, lo tienen que sacar Bobadilla, no se podía esperar más ni un segundo. De eso no hay ningún tipo de duda. Y bueno, amigo, no hay que forma se vaya, de que no porque sé. claro, hay que reconocer que fue un gran fracaso en las dos selecciones. Capaz por allí su vinculación con... Él estaba desde un principio, estaba programado que iba a dirigir las dos categorías. Sí, siendo coordinador y todo. Claro. Ese fue el plan de lo que establecieron, ¿verdad? Pero ¿acaso Bobadilla no tendría que renunciar, será? Y debería. No, en serio, debería ser yo en aquella conferencia de Bobadilla, yo siempre asumí, bueno, capaz, yo soy el iluso, el ingenuo de creer que los contratos se hacen de forma prolija, ¿verdad? Y hasta a mí me pareció que él hablaba en función a que este era su último evento, siempre y cuando... ¿A vos te sorprendió cuando yo conté lo de marzo del próximo año, verdad? Claro. Porque no tiene sentido. Que yo pensé también que era después la finalización del Sudamericano y me dijeron hoy no, en marzo del próximo año. Bueno, por eso te digo, Bruno, o sea, todos estamos de acuerdo que cuál tiene que ser el desenlace a corto plazo, pero también en esta era donde se busca responsabilidades, es a quién se le ocurrió colocar marzo del 2024 y capaz haya una idea, un razonamiento, pero si entienden que citar ese razonamiento va a ser peor para ligar puteadas o críticas o el famoso hagamos silencio nomás. O sea, decir, como vos marcabas, ¿quién fue el que puso marzo del 24? Porque hasta vos me decías, hasta el 2025 entiendo. Una cosa, mira que ya la asociación tuvo malas experiencias con Carlos Humberto Paredes, con Gustavo Morinho, ¿verdad? Y en la mayor también, o sea, hemos tenido mala experiencia con todos los técnicos. Depende del resultado, porque si le iba bien a Bobadilla, clasificaba a los 2 mundiales, supongamos, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué iba a estar pasando? Hoy Bobadilla iba a ser ídolo, hoy Bobadilla iba a estar ¿sabes qué? En la consideración, inclusive de otras asociaciones, no sé, de clubes, ¿sabes qué? Mirá, Bobadilla clasificó y que lo estiren de otro lugar, entonces, no sé. Claro, entiendo, pero por eso te digo, hubieran colocado 25 entonces, que es el siguiente ciclo juvenil. O sea, es mucho. No, y yo creo que 24, o sea, es como que ni una cosa ni la otra. Y igual déjame decir... Igual sigue desfasado en el tiempo. Claro, a ver, ayer le echaron a Morínigo de Ceará y Morínigo se fue a todos los mundiales de la sub-17, o sea, tampoco iba a ser... Hubiesen colocado por objetivos, me parece. Es que así luego son, por eso me llamó la atención. O sea, esta es una extensión de la crítica que ya habíamos hecho con el tema del organigrama. Si ya colocaste a alguien que se puede autoevaluar, que puede autoevaluarse, ya arrancás luego mal. Y si después pusiste un plazo,
que no tienen nada que ver con el ciclo en sí. O sea, eso es lo llamativo. Entonces, claro que ya no puede seguir, pero por otro, yo en la conferencia, yo pensé que el propio Aldo hablaba en función a este sudamericano de Ecuador y que solamente tenía continuidad si es que se iba al Mundial, que en ese momento se hablaba de que iba a ser en Perú. Estamos hablando de una situación en donde, imagínense ustedes, si es a ciega nomás que se hace un contrato porque querés darle largo plazo. Entonces está todo mal, ¿verdad? Desde ese punto de vista que vos decís también, coordinador, Dani, coordinador técnico, él se autoevalúa. Y desde ahí, imagínate lo que es. No, vamos a cerrar los ojos y le vamos a poner plazo largo a su contrato. No importa en qué momento, marzo. Y no hay nada en marzo, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de que todo está mal. Hay un desfasaje ahí. Pero claro. Es mejor ya ahora cortar que... No, totalmente, ahora. Aguántenme, muchachos. Se confirma alcaldía, el presidente de Atlético Nacional confirma que... Gracias, mi querido Ramiro. Daniel Quintero dice, alcalde de Medellín confirma que Atlético Nacional podrá jugar nuevamente con público en el Atanasio Girardot el martes 2 de mayo a las 20 horas, el partido por la Libertadores ante Olimpia en ese estadio. El domingo 3 a las 7 el viaje de la... Bueno, entonces ya sabíamos de la delegación del Olimpia. Johnny, ¿estás ahí? ¿Querés agregar algo más? Sí, eso es justamente lo que iba a contar. El caso de Copa Libertadores en tierra colombiana, en el Girardot, sin público, el partido ante el Nacional. Esto es algo muy importante para Olimpia, tener en un estadio vacío, jugar allí ante el equipo de Nacional. Para ese partido, Diego Aguirre va a contar con todos, con Tito Torres, va a tener ya Brahim Montenegro con algunos minutos en campo de juego para encarar por Copa Libertadores. Hasta el jueves, el partido sería con un equipo mixto, un equipo casi alternativo. Veremos si se confirma en la práctica de hoy el 11 que prepara para Medida Trinidense el próximo jueves 19:30 en De Bosque de Paraguay. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta cada momento. 13 con 10 ahora. Sí. Uno va a ser medio... nuestro relojito. El reflejo. Bueno. ¿Por qué no cumplimos con algunos servicios ya, mi querido hoy? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a las noticias internacionales, ¿te parece primero? Dale hoy. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Crisis en el Tottenham de Cuti Romero, la decisión de los jugadores tras la humillante derrota ante el Newcastle. El futuro de Messi demora del Barça, intereses de la Premier League y la danza de clubes que lo quieren de cerca. Lo del Tottenham es que le devuelven la entrada, pero le descuentan a los jugadores el pago de las entradas. No, ahí tú tienes Inglaterra, hermano querido. Después leo otro título, dice... Esperame un ratito. No, y Messi es por todos lados. Messi. Y a nivel internacional, hoy es fútbol, muchachos, martes. Parece que hoy es un día medio tranquilo, ¿verdad? Vamos a mirar un poquitito, espérame. No, hay Premier League hoy. Hay Premier, hay Liga. Wolverhampton, Crystal Palace, 14:30. Aston Villa, Fulham, 14:45. 15 horas, Leeds United, Leicester. Ay, juepete. Salud, Federico. Y mañana Girona, Real Madrid, 13:30. Mañana es el partido en la Premier. Mañana el partido, te digo. Manchester City, Arsenal, a las 15 horas. Brighton juega ante el Nottingham Forest de visitante, 14:30. Liverpool, 14:45 contra el West Ham. Y Chelsea, Brentford, 14:45. Mañana Barcelona visita el Rayo, 4 de la tarde, y a las 13:30. A las 13:30 va a jugar Atlético de Madrid de local. Me entró un anuncio acá. ¿Por qué esta porquería entra así? Por todos lados te salen anuncios. Uno se puede sacar. ¿Pero qué te invadan así el celular, hermano? No somos más dueños ni de nuestro celular ya en este mundo. ¿Anuncio de qué? Infocasa dice acá. A mí no me interesa, eso será.
El celular reacciona dependiendo de lo que habla el dueño. No, así que- déjate de joder, Chu. Bueno, vamos a cerrar nomás ya esto ya. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico cargado en la avenida Mariscal López, inmediaciones de la Plaza de la Independencia, de la Comandancia Nacional. Marca bien rojo, pero muy lento el movimiento de los automóviles. Recordando que hay que parar en la Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec o Cabernet a 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Pues ya lo decía Johnny González, está para retornar Brian Montenegro al menos algunos minutos para el partido ante Trinidense que Olimpia va a jugar el jueves a partir de las 19:30 horas. Información que también surge con respecto al futuro de las selecciones menores. Está para irse Bobadilla, esperemos que eso ocurra en las próximas horas, que se anuncie oficialmente que se va el que actualmente es técnico de las dos categorías, sub-17, sub-20, coordinador general en la APF. Y atención que ya se viene, por supuesto, la agenda del fin de semana del fútbol, recordando que la fecha 15 arranca el jueves, General Díaz Tacuaré 17 horas en Carendú, Olimpia Trinidense 19:30 horas en Para Uno. El viernes, atención, juega Cerro a primera hora ante Huigreña 18 horas en la Nueva Olla. Guaraní juega el viernes en Dos Bocas ante Resistencia 20:30 horas. Para el sábado un solo partido, juega el líder de la competencia, Libertad ante Nacional 17 horas en la Huerta. Por supuesto el domingo no va a haber fútbol por las elecciones. El lunes el último partido de la fecha. Ameliano va a recibir a Luqueño. En el Defensores del Chaco se va a jugar este partido 18 horas el lunes 1 de mayo, justamente aniversario del Club Esportivo Luqueño, lo que podemos anunciar entre las principales novedades del día. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Pufa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia. Nos han caracterizado por más de 58 años ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros a tu
tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso Asunción. Teléfonos 492-811 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa tan real como vos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Hace tus pedidos al 021-238-6006 o al 0811-6666, www.corona.com.py, completando los datos de tu pedido en la web. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pásate ya a Salud Protegida. Pachi con la pelota, baja bien Pachi contra Moya para encarar centro que va hasta el primero. Robert está. ¡Gol! Cuando Guaraní lo estaba acicateando, lo estaba golpeando, lo estaba atacando, lo tenía contra las cuerdas. Tremendo lo de Robert. Él inicia la jugada, él cruzó el pase para el Pachi Carrizo, fue a buscarla. Pachi lo ve a la Pantera y este define, baja de derecha, conecta con la misma pierna, golazo para Cerro, lo hizo Robert, la Pantera Morales. Cerro sigue vivo, vivito y coleando, no le va a dejar a Libertad el camino libre, así nomás. Cerro 1, Guaraní 0. Qué golazo acaba de marcar Cerro Porteño. Guaraní era mejor, más agresivo, con mucha gente. Tal es así que le tomó el gusto y Vargas, el lateral, se fue hasta cerca de la medialuna del área de Cerro a buscar una pelota. La perdió con Bobadilla, que recupera muy bien. Bobadilla toca para Morales, que está a la derecha. El pase de Morales para el Pachi es sensacional. El Pachi con pierna cambiada, encara hacia adentro y tira también el centro perfecto. Porque la pelota sobrepasa a Moya, el primer central, a Churín, que estaba esperando, y le cae a Morales para que la Pantera defina de lujo. Para la pelota, la deja picar y define suavemente por encima del cuerpo de Muñoz para marcar una contra majestuosa, un golazo en medio de un partido que está muy lindo aquí en Sajonia. Daniel Junior. Sí, Guaraní era, pero cuando empezó a tener la posesión, algo que no precisaba para dañar a Jan, se entusiasmaron todos. Y sí, Vargas que se entusiasmó y quiere hasta hacer una gambeta a Damián Bobadilla, que le roba el balón e inicia la transición. Porque más allá de que Cerro no la estaba pasando en los primeros minutos bien, cuando le hace espacio a este equipo de Sabá, tiene argumentos para la transición y para dañar, que fue lo que hicieron Bobadilla, Morales, Carrizo. Y hace poco hablábamos de los buenos jugadores para centrar, y vaya centro metió Pachi, para demostrar que lo de la rosca, el efecto, es secundario cuando tenés técnica y claridad, porque él utiliza como cortina a Churín para que arrastre la marca de Moya y dejar solito al que había hecho el cambio de frente, que es la Pantera.
controla y define para que sea imposible para Popi, que ni siquiera pudo atinar a una chique, para que Cerro golpee primero y mantenga la distancia de 6 con la punta. El primero de Cerro Porteño. A los 16 minutos, primera etapa Bruno, es un golazo postal, ganarlo cambia todo. Y es el gol 201 del torneo de apertura 2023, tercero en la competencia de Robert Morales, suma 26 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Robert avanza, vuelve para Aquino, toca con todo, profundiza con el Pachi, se viene el segundo centro que va, cabezazo, golazo. Perfecta, señores, un reloj suizo, Aquino, Carrizo, devolución para Claudio, pasa al vacío, pica el Pachi, manda al centro, aparece al primer palo, fulgurante, el Yuri gol, Yurín, qué golazo de Cerro, qué delicia, qué gusto da verla, Cerro, impresionante gol de la Pantera, golazo de Yurín. Hay que llamarlo a Churín, no sé. Hay que llamarlo a Churín, qué ídolo, por Dios. Cerro, el equipo de la mitad más uno. Cerro marca el segundo. Cerro 2, Guaraní 0. Daniel Chun. Cerro, desde el 1-0, aplastó a un Guaraní que sintió demasiado el gol de Robert Morales, y ya el Ciclón había hecho los méritos suficientes para que en esta media hora amplíe la ventaja. Se divierten Aquino y Carrizo con los espacios que le dejan dos jugadores que no sienten demasiado la marca, como Raúl Cáceres y Romeo Benítez. Se las arreglan para sacar pases de la galera, como aquel de Aquino para Pachi, que se anuló por la mano de Carrizo. Y acá otra habilitación. En realidad fue una doble pared, de Aquino para Carrizo, viceversa, y luego Carrizo, que demuestra ahora el repertorio de la comba. Segunda asistencia del Pachi, esta vez para el otro delantero, gran cabezazo en el anticipo y apuntarle al segundo palo para que sea imposible para el golero rival, y Cerro Porteño, que ya empieza a gozar lo que significa el trámite de esta segunda etapa. Federico Arias. Y es el boxeador que sigue golpeando a su rival contra las cuerdas y está al punto del knockout. Nada queda de aquel Guaraní agresivo, rápido en ataque. Es mucho lo de Cerro, un póker demasiado importante con Carrizo, Aquino, Churín, Morales, y hay que saber aguantarlo. Y Guaraní dejó de tener esa sabiduría, por eso estaba cerca del segundo Cerro, que llega con la doble pared a la izquierda y con el centro perfecto de Pachi. Primer palo, al trote Churín, que pone bien la cabeza para dejar lejos del alcance de Muñoz la pelota, que va al segundo palo, segundo de Cerro, que nuevamente, como en tantos partidos de la era Saba, está ganando y gustando. El segundo de Cerro Porteño. A los 30 minutos, primera etapa Bruno, es un golazo postal, ganarlo cambia todo. Gol 202 del torneo de apertura 2023, cuarto en la competencia de Diego Churín, suma 52 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Penal, Aquino, se mantiene el penal, atención, penal para Cerro Porteño, listo, le va a pegar de derecha. Churín, y faltaba Claudio Aquino para que no sea un actor de reparto, porque es un actor principal en este Cerro Porteño de Saba. El Ciclón llega al tercero gol
a 6 de Libertad. Cerro Porteño en equipo de la mitad más 1. El conjunto que emociona verlo jugar, señores. Cerro llega al tercero. El pueblo lo festeja. Cerro 3, Guaraní 0. Daniel Echun. Yo creo que Popi Muñoz sigue caliente con la sanción del penal. Porque si lo atajaba, le iban a hacer repetir. Hace rato que no veo un arquero adelantarse tanto en tiempos de VAR. Parecía uno de los arqueros de los clubes italianos de la Champions 2003. Lo que se adelantó Popi, pero esto en el contexto de su calentura. No le interesó mucho a Aquino, que vuelve a definir bien. Inaugura también tatuaje seguramente familiar. Así celebró lo que es el 3-0 y el famoso gol de la tranquilidad, por cómo suele conservar Cerro o defender en la recta final de un partido. Federico Arias. 3-0, una diferencia ya muy grande. Y solamente falta el gol del Pachi para mostrar ese póker que tiene Cerro Porteño, con un Aquino que siempre festeja contra Guaraní. Siempre se da lujo de algún gol ante su ex equipo. El penal es muy bien pateado. Guaraní había salido con la idea del descuento, pero este gol es como que lo deja medio knockout ya al equipo de Rodrigo López, con el penal muy bien pateado por el 22 azulgrana. El tercero de Cerro Porteño. A los 11 minutos, segunda etapa Bruno, es un golazo apostala, ganarlo cambia todo. Y es el gol 203 del torneo de Apertura 2023, cuarto en la competencia de Claudio Aquino. Facundo Sabas. Creo que el equipo jugó un muy buen partido, creo que mejor a partir del primer gol nuestro, de Robert, y después sí, manejamos muy bien la pelota, presionamos muy bien, tuvimos mucha movilidad, ocupamos muy bien los espacios, tuvimos muchas situaciones de gol, hicimos 3 goles, o sea que jugamos un muy buen partido. Y lo de Robert, bueno, yo lo dije la otra vez, que había hablado con él, que sé lo que se siente para un delantero no convertir, porque yo era delantero y cuando estaba 2, 3, 4 partidos, 5 sin hacer goles, era como te agarraba un poco de ansiedad, porque lo que nos gusta hacer goles es algo que uno trae medio innato desde la cuna, cuando está todo el tiempo pateando un arco y sintiendo cuando la red se infla y bueno, todas esas cosas que uno siente cuando hace un gol, que es una cosa muy difícil de explicar para quien no lo ha hecho, porque es un sentimiento distinto a cualquier otro, y no lo haces, como que algo te falta. Pero bueno, yo hablé con él porque sé lo que él sentía y le dije que la mejor manera de volver a hacer goles es seguir jugando como estaba jugando, asociándose con sus compañeros, picando, marcando, presionando, metiendo diagonales, exigiendo a los defensores, jugando con el equipo, asociándose con el equipo. Todo eso lo hacía, faltaba lo último, que era el gol. Entonces, bueno, en un momento se le iba a dar porque hacía todo muy bien, y cuando uno se dedica a jugar y no pensar que tiene que hacer gol, el gol aparece, en un momento aparece. Así que, bueno, me da mucha alegría por él, porque se merece, porque está haciendo un trabajo muy bueno para nosotros. ¿Cuánto lo charlaste, lo trabajaste con los muchachos, estas situaciones de en los minutos finales sufrirlo un poco? Porque se dio contra Meliano, contra Trinidense, y esta vez lo hicieron muy bien. Sí, mejoramos, sí, también nosotros que pusimos un defensor más y por momentos metimos un medio para atrás. Tratamos de tomar también recaudo, vamos todos viendo y mejorando y tratando de crecer como jugadores ellos, nosotros como entrenadores, y viendo que, bueno, que hay momentos que a veces nos dejamos llevar por querer hacer más goles, y bueno, momento de descansar un poco más, estar más tranquilo, un poco más seguro, y bueno, son todas cosas que uno sigue día a día tratando de seguir creciendo. Esto de confianza se suele utilizar mucho, esa palabra, en el fútbol. Indudablemente sus dirigidos están interpretando muy bien lo que usted y su cuerpo de trabajo está inculcando. Porque en otro tiempo había jugadores que hoy jugaron, por ejemplo, con una naturalidad terrible, no hace falta nombrarlos,
y eran muy resistidos y hoy jugaron como si fuese que lo han hecho siempre. Y por otro lado, ¿qué reflexión tiene usted con relación al análisis que hizo la Conmebol por el tema VAR, por el gol que... La primera pregunta es, estoy contento con lo que están haciendo. El otro día quedamos un poco desilusionados porque teníamos mucha esperanza de poder ganar en Brasil, antes del partido, en entretiempo y después del partido también. Todos me felicitaban porque habíamos hecho un buen partido y yo ese día fue el día que le dije a los jugadores, el día que más me costó dormir porque sentía mucha bronca, mucho sentimiento de desilusión y de bronca, porque sentía que era un partido que podíamos ganar y que por algunos detalles no lo pudimos hacer. Y bueno, después ya pensar al día siguiente en lo que viene. Y los jugadores también lo sintieron de esta manera. Al día siguiente ya se pusieron a entrenar allá mismo en Brasil, si bien sintiendo también esta cosa que yo sentía, pero ya sí la tranquilidad de haber dado todo lo que teníamos, pero que sentía que nos faltaba ese poquito para de un par de detalles que charlamos con ellos para poder ganarle a Palmeiras, que era algo que nosotros queríamos. Y después, y esto de no conformarse también con nosotros hoy también, antes del partido sentimos como una pequeña desilusión porque teníamos esperanza de que Libertad también perdiera porque queremos salir campeón. Y ganó y bueno, pero bueno, seguimos, aún con eso que nos pasó antes del partido, seguimos intentando ganar y jugar bien y mejorar, que es lo que tenemos que hacer. No nos quedamos con ese sentimiento que teníamos y me parece que es algo que habla de mucha madurez de este grupo. Y del VAR ya me parece que yo ya dije lo que pensé de ese gol, que me pareció que estaba en la línea de la pelota, que estaba interfiriendo por más que no la haya tocado, pero bueno, ya como dije, no soy referee, están ahí, no solo estaban los 3 o 4 de la cancha, sino los del VAR y bueno, pensaron que era de esa manera y bueno, hay que asumirlo, no queda otra. Facundo, ¿cómo viste el trabajo de Pica Lucena que vuelve al equipo titular? Te vi en el primer tiempo hablar mucho con él, dándole indicaciones, también él se acercaba al banco y si considera que ya es un mano a mano simplemente con Libertad hasta lo que resta del campeonato. Pica lo vi bien, como lo vi a todos. Él venía de un par de partidos sin jugar y hoy tuvo un muy buen nivel, como lo tuvieron todos también. Me pone contento también porque no jugar a jugar y otra vez volver al nivel que él tenía antes de pasar de lo que le pasó, esa pequeña lesión que tuvo y bueno, hay una competencia sana, es difícil para nosotros tener que dejar jugar en el banco. El otro día jugaron Brock y Rafa y jugaron los dos muy bien y hoy tuvieron que estar en el banco por distintos motivos, porque creemos nosotros que era lo mejor para este partido. Y vos decís, bueno, siempre digo que creo que soy muy injusto con ellos, porque no se merecen estar en el banco. O algunos, o yo lo veo a Chico, Dani, hoy que estaban ahí, bueno, todos los que no quedaban ni siquiera en el banco, que estaban en el vestuario recién. Y creo que tienen que, podrían hoy haber estado adentro también, y hubiesen estado bien. Creo que Chico está creciendo mucho, está muy bien, lo veo cada día mejor, me pone muy contento por él y ojalá pueda darle la oportunidad lo más rápido posible, porque creo que también se la merece. La competencia es alta, entran 18, como siempre digo, y lo bueno es que están siempre con buena cara queriendo mejorar, más allá de estar fuera del banco. Mañana va a pasar eso seguro, porque me ha pasado siempre. Y bueno, eso para mí como entrenador es una alegría más grande, la verdad, porque inclusive más que ganar o lo que sea, porque me pone contento tener jugadores contentos, entonces que disfrutan del entrenamiento, que aún quedando fuera del banco. Entonces la verdad que estoy muy contento con el grupo en general. Profe, buenas noches. Ante esta seguidilla de partidos uno imaginaba que a lo mejor iban a hacer muchos cambios. Partido a partido quizás no se ve tanto, 3-4 es la consigna que quiere mantener, de tener la base, el esquema de cara a lo que viene y también consultarle de paso la situación de los lesionados dentro de su plantel. Ya la primera pregunta, fuimos rotándolos, sí, por ahí cambiábamos de 3 a 4,
no casi todo el equipo. Y por ahora nos viene funcionando bien, vienen aguantando bien los partidos, no tenemos lesionados, musculares digo, no hemos casi tenido lesiones musculares en todo esto, en estos tiempos. Yo creo que el trabajo que ha hecho pretemporada el profe ha sido extraordinario, luego nos han entregado un plantel muy bien trabajado y bueno, entonces eso también nos ha ayudado mucho. Creo que también esto es parte de él porque bueno, nos ha entregado un plantel muy bien trabajado. Y después la segunda pregunta. Ya Wilder ya empezó, por suerte empezó a entrenar esta semana. Ya calculo que ya mañana, no, pasado podrá entrenar ya con pelota normal con nosotros. Y Juan también, por ahí ya mañana pasado ya empieza a entrenar con nosotros, así que creo que va a estar todo disponible. Cuando entra Galeano, lo pusiste hoy jugando de punta, casi a la misma línea o incluso por delante de Fernando Fernández en algunas jugadas. ¿Cómo viste esa especie de prueba que hiciste en un partido oficial hoy? ¿Esos minutos te gustaron? Sí, yo creo que él tiene, muchos, no solo él, pero muchos jugadores tienen la posibilidad de jugar en varios puestos y él es uno de ellos. Siempre lo pensamos en esa posición también, en algún momento con el cuerpo técnico. Y creo que podría jugar como él demostró tranquilamente en esa posición porque es inteligente para jugar, para moverse, es rápido, le va bien los espacios, es muy bueno técnicamente. Creo que tiene muchas cualidades para poder jugar ahí o afuera como lo hace habitualmente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Proba el nuevo Rexolamen, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, conta con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias de sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, y en Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 13:41. Sí, quiero hablar un ratito de lo que tiene que ver con la intermedia, sí, Bruno, señor. porque ayer se completó la fecha 4 con 2 partidos. Por fin ganó el Potro Carapegüeño. Le ganó Carapeguá a Martín Ledesma 1-0. El Sportivo Carapeguá juega de local en Itá. Mientras que el Deportivo Santaní, jugando en su estadio, le ganó a Independiente de Campo Grande también 1-0, y con este resultado Santaní también trepa a la punta de la división intermedia. Los líderes son Fernando de la Mora y Deportivo Santaní, ambos tienen 10 puntos, y después varios escoltas con 7. El 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, que está haciendo muy buen trabajo con Felipe Jiménez al frente.
Sportivo San Lorenzo también tiene 7 puntos, el equipo de Luis Fernando Escobar. Y Sol de América, que perdió por goleada ante Recoleta, también tiene 7 puntos en los principales lugares de la intermedia. El gusto de estar en contacto con Marcelo Fanego, brand manager de Sueñolar, y hay una muy buena noticia. Ya conocemos la calidad de Sueñolar, todo lo que es el grupo Sueñolar, que ahora tiene una novedad. Gusto de saludarte, Marcelo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bruno, querido, primero que nada, muchísimas felicidades. Gracias, Marcelo, gracias, muy amable. Te agradezco muy muchísimo. Contento de hablar con ustedes esta tarde. Y bueno, así mismo como estuviste mencionando, Sueñolar está trayendo algo nuevo, innovador, algo que muchas personas nos estuvieron consultando. Y hoy estamos contentos de decir que Sueñolar ya cuenta con electrodomésticos. ¿Por qué? Porque decidimos elevar el concepto de hogar, no solamente darle al pueblo paraguayo ese buen descanso que tienen con nuestros productos de somier, nuestros livings y todo lo que tenga que ver con nuestro comedor. Hoy también queremos completar lo que nos falta en nuestras tiendas, ¿verdad? Que es justamente estos electrodomésticos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vas a una tienda y ya podés conseguir tu somier, ya podés llevar tu tele, ya podés llevar tu lavarropa, ya podés llevar todo lo que tenga que ver con heladeras y realmente con un precio súper competitivo con el mercado. O sea, claro, la idea es muy interesante porque incorporan electrodomésticos a su catálogo. Uno va, ya puede mirar, por ejemplo, el mueble para la cocina, el mueble para la sala, compra la cama y pueden hacer ahí ya un combo bien completo. Y no sé si esto, me imagino van a tener promociones después con los descuentos correspondientes. Estoy pensando en voz alta, Marcelo. Totalmente, Bruno, totalmente. Hoy la idea que le queremos dar a todos nuestros clientes es la oportunidad de tener todos los productos en un solo lugar y justamente al mejor precio. Marcelo, ¿están en redes? Sí, estamos en redes, ahí ya pueden encontrar justamente escribiendo al link de e-commerce que están en todas nuestras redes sociales, pueden encontrar que es la misma red social de Sueñolar. Ahí estamos subiendo ya unos productitos para que puedan ir viendo la calidad, cuáles son las marcas con las que trabajamos, y ahí mismo le pueden escribir a los asesores y le pasan ya el catálogo digital que tenemos de todas las líneas de electrodomésticos. ¿Están donde? ¿En Instagram, Facebook, en Twitter? Instagram nos encuentran como Sueñolar PI. En Facebook también tenemos nuestras redes, nuestra página web donde pueden entrar en el e-commerce y ahí también ya están cargados los electrodomésticos. Realmente hicimos un lanzamiento 360, dentro de poco vamos a estar en TV y en todos los medios radiales como estamos haciendo con ustedes. Perfecto, perfecto. Marcelo, de nuevo, muchas felicidades, ese equipazo que tienen, la incorporación de electrodomésticos del grupo Sueñolar con la garantía de Sueñolar, por supuesto, que es una marca innovadora, siempre están ahí a la vanguardia. Así que, Marcelo, muchísimas felicidades, a las órdenes siempre. Un abrazo y que pasen bien. Gracias, Marcelo. Marcelo Fanego, brand manager de Sueñolar. AR Electricidad. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad de precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Quilambaré, o llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. All de la patrona Recicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.ar
www.radiocomunitaria.com.py, llamándonos al 021-495-950 en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.l. Apostala, ganarlo cambia todo. 13:48. ¿Qué queda pendiente, muchachos? El campeonato vuelve pasado mañana. 4 puntos, vuelve pasado mañana. Fútbol jueves, viernes. Vos tenés la próxima fecha, Fabio, por favor. Sí. Porque jueves juega Olimpia, viernes Cerro y el sábado juega Libertad, ¿verdad? Exactamente. Domingo elecciones. Y se va a extender hasta el lunes. Lunes feriado. Pero la El fecha lunes se fue. tenemos nosotros actividad normal acá, muchachos. Sí, de hecho hay un partido. ¿Hay partido? ¿Qué? ¿Querés cobrar extra por peligro de gol? No sé. No, hasta peligro de gol. O sea, no, estoy marcando Tú simplemente la hoja de compensa con ruta. el feriado, ¿verdad? Lo de ayer. Impresionante. Vamos a estar todos, La ¿verdad? administración no se hace cargo de deporte lento con el cartel, hermano. Bueno. Está la fecha del campeonato, fecha 15 que se viene. General Caballero ante Tacuary, 17 horas en Carendí, el primer partido que vamos a tener. Posteriormente vamos a tener el partido de Olimpia ante Trinidense, 19:30 horas en Para 1. Esto el jueves. Para el viernes, partido de primer turno, Cerro Porteño Guaireña, 18 horas en la Nueva Olla. Guaraní va a recibir el viernes a Resistencia en Dos Bocas, 20:30 horas. El sábado juega el puntero Libertad, recibe a Nacional, que ya pudo cosechar 2 victorias consecutivas, 17 horas el partido en la Huerta. Y el lunes, 1 de mayo, feriado, Ameliano va a recibir a Luqueño, va a ser de local el equipo de Ameliano en el Defensores del Chaco, a partir de las 18 horas. Y lo que tiene que ver con la Copa Paraguay, si bien es una etapa preliminar, aparecen equipos que llaman la atención principalmente por el nombre y también por lo que tiene que ver por su ubicación. Hoy, a partir de las 14:30, van a enfrentarse en el Estadio Río Parapití en 2 de mayo. Sport Santa Cecilia de Belén ante Sport Hernancito de Puerto Guaraní. ¿Cómo? No, le estoy contando que hoy por la Copa Paraguay, más allá que es la primera fase, Hernancito se llama. hay equipos que llaman la atención por su nombre y de dónde vienen. Hace 3 días salió de su Sí. Hernancito. lugar natal. ¿Sabes? Y ¿Te vos acordás? sabés que- Esa es una casa electrodoméstica. No, espera. ¿Te acordás de Puerto Díaz? Político de la No, zona. no algo, digas algo, que- Espera, Bruno. Llamame un poco, ¿Vos Wilson. sabés quién era Hernancito. el técnico de Hernancito? Se llama el Carmelo Morales. El papá de Robert. El papá de Robert, El exactamente. técnico ¿y qué de Concepción? Hernancito. Pero Puerto que Guaraní. parece un nombre comercial, por eso No, digo. ¿te casa acordás de- electrodoméstico, te acordás de- Carmelito, no sé, Rubencito. ¿Te acordás de Puerto Diana? Que llamó a toda la atención ese equipo que vino del Chaco a jugar. ¿Te acordás que venían en balsa, en barco, llegaban para jugar su partido? Y este es un equipo parecido. Este es Sport Hernancito de Puerto Guaraní. Llama la atención por el nombre y de dónde viene. ¿De y qué ciudad dijiste? de Puerto Guaraní, Chaco. De Puerto Guaraní viene este equipo. Pero una casa de ¿qué es? No, es un equipo de fútbol que va a jugar la primera Pero fase a lo de la mejor Copa Paraguay. Averiguan un poco Hernancito. Hernancito donó el terreno, entonces como homenaje. Hay que Claro, ver hay que ver, historias. o a lo De por mejor medio, es sí. algo exactamente, a lo mejor Sí. un hijo en homenaje Claro. a esa. Sí. No, Por lo que quiero contar es que también están haciendo esa odisea, están pasando por esa odisea de venir en barco, canoa, 3 días, todo por amor a la camiseta y jugar. Mañana dejo pendiente para vos esto, mi A ver. querido Fabio. Por favor, veme a Hernancito Sí, no murió. y vamos a llamarle al presidente. El papá de Robert Morales dijiste. Fue su técnico. Ah, no, ¿y quién es el presidente? No. ¿Y cómo no vas a saber quién No, es el, pero- el presidente Hernancito? Hernán González. Hernancito, bueno, hay que ver, a lo mejor hay una historia y no. Hay una historia, no sabemos.
O terminamos en eso, en el interior pues muchos le llaman, por ejemplo su hijo se llama Ángel, Angelito Comercial. ¿Qué hecho? Así la gente se papá que yo en el interior. Necesitas, pero prueba audio WhatsApp 10 y te Pero lo no va a hace ver. falta, lo por acá no me lo Vos, cuento. por ejemplo, ¿Cuántos Ariel, negocios? Arielito, tu mamá, Arielito Comercial. Y hay muchos negocios que se llaman así. Pero, Arielito no, pero Electrodomésticos. estamos hablando de clubes Despensa deportivos. Arielito. ¿Cuáles son los clubes deportivos acá que tienen ¿Sabes eso? cuál es el que No. nos falla de despensa? San Cayetano. Dos hermanos, tres hermanos. ¿Pero dónde falláis? En todos los barrios, pregunta. Espera, y vamos. la familia. Despensa la familia. Yo te iba a decir Sí, algo sí. increíble. ¿Vos sabés cómo se llama la despensa de la esquina de mi casa? ¿Cómo se llama? Rosberg. Sí, ya conozco. Y una vez yo pregunté, señora, ¿y por qué se llama En Rosberg? inglés. Y yo pensé que era, no sé, Rosana y Roberto, una conjunción. Y Rosberg me dijo. Sí, pero ¿y el de qué es, señora? Y el nombre de mi hijo, me dijo. Pero ¿y Robert se llama tu hijo? Y sí, Robert se llama, me dijo. Y en homenaje a... que así nomás se le ocurrió... Y después, no, y vi a su hijo, Robert se llama en la despensa. Pero Rosberg. Rosberg. No, pero por eso, o sea... No es Robert. No, no, ¿Qué ¿y en pasó? homenaje a Se qué o anotó mal quién? ¿Cómo se llama en el registro? Miren, hay casos. de Hay nombres- muchísimos casos. No, pero y algo tenés que hacer todo un juicio hasta millones. Pero en materia de clubes deportivos no existe eso que ustedes estaban hablando. El caso del Esto es- colega este que se llama Graviel. No, en serio. ¿Cómo? Graviel hay un periodista que informaba para el futuro. Un corresponsal de última hora en Misiones. ¿Sí? Graviel. Graviel. Sí, O sea, pero así se llama. Su nombre sale... Graviel. Graviel. Bueno, vamos 10 audio WhatsApp. ¿Cómo estamos, Edgar? 5 menciones. ya 5, no, dame unos audio WhatsApp. Despensa en el barrio. Por favor, les pido, muchachos. La familia no falla y los La hermanos familia. no falla. ¿Cómo, por ejemplo, sería Ariel? Ariel No. y Julio, hermanos. No, la Construcciones. familia. Los hermanos. Los hermanos. Familia de los hermanos. Marecos Construcciones. Uno de los No. supermercados más Materiales de construcción. importantes de la zona de Encarnación, Ayola y compañía de la familia. La familia. Después está los hermanos también. Claro, los despensa hermanos, la familia, despensa los hermanos. Los hermanos, sí. San Cayetano no falla tampoco. Tampoco. Otro. Porque San Cayetano es patrono de... ¿Cómo es? No es del trabajo, ¿verdad? Del trabajo, del por trabajo, eso. del trabajo. Por eso, espera, vamos un poco a los audios WhatsApp, muchachos. Bruno, te voy a decir unos cuantos, yo soy repartidor. Unos cuantos. San Cayetano. Un la famoso, y cada barrio hay 4 o 5 hoy. Sí, cierto, San Cayetano no falla. Dice. Bruno, pues ¿qué es lo que está diciendo Fede? Ese Graviel es corresponsal exactamente de Última Hora y Telefuturo. Y también es licenciado en enfermería en el hospital de San Ignacio Misiones. En serio, mira, vos era Graviel. Hoy está Graviel ya. Totalmente de acuerdo con Ariel, Bruno. Barrio Villa Virginia, Lambaré. Despensa, 3 hermanos. Sí, no tiene razón Ariel. No, y Ariel pues, es viejo. ¿Cuánto barrio habrá recorrido este muchacho? Esperamos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Saludos a tu programa, Cardinal. Tú ayer dijiste que Paraguay en las eliminatorias tenía hijos de a Venezuela y Ecuador. Y quizás a Venezuela sí tendría de hijos, pero Ecuador no, ya que Paraguay nunca ha ganado en Quito. Nunca ha ganado en el Ecuador por eliminatorias. Paraguay nunca ha logrado ganar al Ecuador. Infórmate bien. Espera un ratito, hermano ecuatoriano. No, pero está bien. Acá le ganábamos, siempre Ahora, ustedes no se iban al mundial y nosotros nos íbamos. Pero esto está bien. A nosotros nos putean lo de Cerro, lo de Olimpia, lo de Libertad, nos putean los ecuatorianos, está bien, hermano. Vamos expandiendo lo que es Cardinal Deportivo. una audiencia Bien, sacame esa internacional. última parte, infórmate bien. Bueno, al amigo ecuatoriano le envío un fuerte abrazo. Es oyente. Tu vive primera acá, reacción así que- no fue. Vos sabés que yo pensé que era un venezolano por lo que dijo ayer, porque hay muchos venezolanos acá, ¿eh? Claro. Hay muchos. Antes era nuestro hijo, así nomás. Infórmate Cacu bien. Pepe era el ciclón y surtido por nada la despensa. El ciclón Cacu Pepe, lluvia Ariel, lluvia Cacu Pepe, barrio San Miguel. Saludos. Ahí te invitan para despensa Ciclón, dice Ariel. Por de... Jata, güey. Sí, totalmente de acuerdo con Ariel. Ariel es del pueblo. A otro ahí despensa las mellizas. Jeta y traigo, vean ahí, Bruno. Es cierto, las mellizas, pegando falla, ya dice. Sí.
No sé, Ariel se pinta su Yo envío uña, pero saludo, no, ya cree Bruno, todo lo que ve que es del Bruno, pueblo. Despensa La Molleja, ahí compramos con Aproniano Santa Cruz. Despensa La Molleja. Despensa La Molleja. Ahí compramos con Aproniano, sí, nos ¿En encontramos. serio? Justo vos criticaste en otro barrio Aproniano, mi hija la pucha. Estaba escuchando hoy. Vaya pugado, pues, ¿no? Vaya pugado, bien. Despensa La Molleja, saludos a toda la gente, muy, Sí, muy buena señor. defensa. Aclaro que Ariel se pinta la uña, pero de color transparente, ¿no? Incolor. Claro, eso para fortalecer. Para fortalecer la uña y compañía. No, aclaro, bueno, día ahora que te pintas de colores, ¿verdad? Así, Que no hacer lo que querés. Así se Ariel. arranca también, Somos ¿verdad? libres, hermano. Espera. Hola Bruno, Despensa San Miguel y 8 de diciembre, famoso será. San Miguel no falla también. Sí, San Juan. Lo que más abunda son San Cayetano, San Expedito, oye y la Gabrielito, oye y la Arielito, a ver, de mercado gato, hoy me tenéis comercial El Solterito. Buenas tardes, Despensa Guaí, Despensa El Amanecer, Despensa María Auxiliadora, Despensa La Economía. La economía. La curva, sí, no acá, no, hombre. Muchas felicidades, Bruno. Gracias. Que los cumplas muy felices. La Yaumina, Rodrigo Invernici, de Ciudad del Este. Yaumina. Despensa en la esquina, Bruno, vas a estar y a ver si al este por lo menos estamos ahí. Despensa Cerro Caballú, Bruno. Ese nos falló. Me gusta ese comercial. Sí, señor. Próximamente Cerro Caballú, papá, despensa. Buena idea, Ariel. Ahí le probé a todo tu vecino. Yo voy a paitear de hoy, será. No está mal. Mirá la idea que te dan los muchachos. Una despensa así nomás empezar. Que estoy con donde hoy te diviertes y imba. No sé si ya dijeron, hay cualquier negocio que tiene el nombre La Sin Rival. Bueno, seguimos con más audio WhatsApp en un momento. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte.